Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 16. Viloma. ¿Hubo algo tan deshecho como perder a un hijo? No era algo natural. No era como se suponía que debía operar el mundo. Se suponía que los niños enterrarían a sus padres y antepasados. No se suponía que fuera el inverso, pero es lo que le había sucedido a Daikokuten. Había enterrado a su único hijo, la única luz que había adornado su existencia inmortal, su bendición literal, su hijo Ebisu. Daikokuten, un deva entre los dioses, una de las deidades más fuertes y renovadas del mundo oriental, no pudo hacer nada para salvar a su propio hijo. Había sido impotente como su hijo había muerto ante sus ojos, como la vida de sus ojos había desaparecido en el éter. Los que estaban en la causa eran los demonios, los engendros de uno de los herederos del dios abrahámico. Esta tragedia fue culpa de esas abominaciones y se suponía que Daikokuten no debía hacer nada. No podía hacer nada porque los dioses sobrevivientes restantes estaban asustados. Habían sentido el toque de Teleute y les había asustado. ¿Dónde estaba su orgullo? ¿Dónde estaba su ira? ¿Dónde estaba su odio? ¿Cómo no podían hacer nada mientras el responsable de la muerte de sus seres queridos vivía como si hubiera cometido una de las mayores atrocidades posibles? ¿Cómo podían aceptar dar su amada tierra que habían construido, luchado y amado a los demonios? ¿Cómo podrían dejar que las almas de los que deberían proteger, los hijos de esta tierra, sean tragados por la oscuridad y perdidos para ellos para siempre? ¿Cuál fue el punto de supervivencia sin orgullo? Esto es lo que le había dicho a las cabezas de su panteón, a su padre Susanoo y a sus hermanos. Daikokuten había nacido débil. No nació fuerte como muchos seres sobrenaturales. Todo lo que tenía, todo lo que había adquirido fue a través del trabajo duro y las dificultades. Sabía lo que era temer, pero a diferencia de los que nacieron con todo, nunca habían tenido que luchar por lo que tenían, que les habían entregado en un plato dorado al nacer. Luchó incluso con sus miedos y ganó. Ni siquiera querían intentarlo. Estaban contentos con esconderse. Estaban contentos con ser meros tonos de su glorioso pasado. Los dioses de la tierra del sol naciente habían olvidado el orgullo que había sido la razón de su grandeza. Había estado solo en una vigilia, observando desde los cielos la ciudad, que sabía dónde residían las hermanas pequeñas de los satanes reales. Sabía en ese momento que no había nada que pudiera hacer más que mirar, pararse sobre la ciudad y sus habitantes como en el pasado lo hizo sentir, como si las cosas no hubieran cambiado realmente. Observó a pesar de que su alma se retractó de disgusto al ver a los demonios manchando y corrompiendo las almas de los hijos de Nippon que vivían en esta ciudad. Así es como se conocieron. Así es como Kagutsuchi y él se conocieron. Había tomado por un ahijado menor, uno que había tenido la suerte de sobrevivir a las maldiciones del Belcebú. ¿Qué estás viendo cuando no hay nada que puedas hacer? Fueron las primeras palabras que el dios había compartido con él. Habría reaccionado violentamente o, en el mejor de los casos, simplemente habría ignorado las palabras de lo que vio como un padrino menor, pero no hizo esto. Daikokuten respondió honestamente al nuevo dios porque es lo correcto, lo que es justo. Es solo para ver cuando están saqueando nuestra tierra, pervirtiendo las almas de los hijos de nuestra tierra, los niños que se supone que debemos proteger. El dios del fuego le había dicho. El decreto de los cielos era no hacer nada, respondió a regañadientes. ¿Desde cuando la justicia dejó de ser justicia debido a las restricciones? El dios del fuego habló. Es para preservar la paz, dijo Daikokuten sintiéndose hueco. No creía esas palabras, pero se sintió obligado a decirlas. ¿Es paz? El ahijado respondió. ¿Ver impotente cómo se hace lo irredimible? Daikokuten no respondió porque sabía que si lo hacía, su respuesta sería una en desacuerdo con las reglas impuestas por Amaterasu y sus hermanos. ¿Por qué me preguntas esto? Daikokuten preguntó después de un momento. ¿Qué esperas que haga? Te pregunto esas cosas porque leí historias sobre el gran Daikokuten, el gran Deva Negro, el dios que trajo riqueza y agricultura a los niños de Nippon. Escuché de un dios que nació tan débil que su padre no lo reconoció hasta siglos después debido a sus logros. Escuché de un dios cuyo objetivo de vida se suponía que era luchar contra el mal. Lo que veo ante mí no es este dios. ¿Qué pasó? El padrino preguntó suavemente. La voz del dios del fuego no se había sentido burlándose o incluso insinuó un rastro de malevolencia. Se sentía cálido como un hogar. Su presencia lo llevó a recuerdos que nunca pensó que habría visitado de nuevo. Recuerdos de triunfo, de alegría, de éxito, de un hijo. Este Daikokuten murió con su hijo, respondió suavemente. Mi hijo murió y ni siquiera pude vengarlo.
Ebisu odiaba la violencia y nunca había lastimado a nadie, así que ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tuve que enterrar a mi único hijo? La verdad es que este mundo está equivocado. Es un mundo donde los niños no están enterrando a sus padres, sino donde los padres tienen que enterrar los restos de sus hijos. Este es un mundo donde solo importa la fuerza y debido a esto, el dios abrahámico y sus descendientes causaron estragos en este universo desde su creación. Desearía poder hacer algo. No me importa si me rompo, si estoy destruido. Solo quiero hacer que todos paguen, reveló al dios de aspecto joven que estaba a su lado. No me había presentado cuando vine aquí. Es muy grosero de mi parte, habló el ahijado. Los ojos de Daikokuten se volvieron hacia él y sus miradas se cruzaron. El nombre que me dieron mis padres es Kagutsuchi, reveló el dios. Los ojos de Daikokuten se abrieron. Kagutsuchi como el hijo de los creadores. Es un nombre auspicioso, habló el dios de piel oscura. Para ser honesto contigo, no me nombraron después de un Kagutsuchi, habló el ahijado y con sus palabras, fue como si se levantara un velo de la percepción de Daikokuten. El ahijado ya no parecía un ahijado, sino un dios apropiado. Parecía etéreo en la forma en que los seres superiores, que en su mayoría estaban desconectados del mundo y sus reglas lo hacían. Mirando a sus ojos dorados, podía ver llamas furiosas y enojadas que diría que parecían más calientes que las llamas de la divina emperatriz Amaterasu. Daikokuten cayó de rodillas. Mi señor, dijo que su cabeza se volvió hacia el suelo dorado y hecho de diamantes de Takagamahara. ¿No te arrodillaste antes?, habló el dios del fuego. ¿Por qué estás arrodillado ahora? Daikokuten había cometido un error colosal. Antes de él era un dios de la misma generación que su padre, su tío literal, pero más que eso, el verdadero gobernante legítimo del panteón sintoísta, de Japón y todas sus deidades. Kagutsuchi nació de la cópula de Izanagi e Izanami. Izanami literalmente lo dio a luz tradicionalmente. Fue el último reclamante legítimo al trono. No se podía decir lo mismo sobre el padre de Daikokuten y sus hermanos. Los tres dioses nacieron después de que Izanagi eliminó su impureza de visitar el inframundo en un río. La gente comparaba a Izanami con la madre de los tres dioses, pero sería más exacto decir que esos dioses eran solo los hijos de Izanagi, niños no planificados. Era la razón por qué antes de la dinastía actual, antes de que el actual descendiente de Amaterasu se sentara en el trono había tantos conflictos entre las deidades sintoístas y sus hijos. Técnicamente, los tres dioses no eran los únicos dioses con derecho al trono celestial de Japón. Había otros dioses como Iwatsuhime, o Watatsumi o incluso Shinatsuhiko que también tenían reclamos sobre los tronos dejados por el patriarca y la matriarca Izanagi e Izanami. Las únicas razones por las que no accedieron a ella fueron porque no estaban interesados en ella o porque los tres dioses actuales del panteón sintoísta y sus aliados fueron asesinados o engañados ellos para asegurarse de que no ascenderían a los tronos. Se podría decir que las maldiciones del Belcebú incluso les ayudaron. La mayoría de sus hermanos legítimos y sus partidarios fueron asesinados por las maldiciones que el Belcebú tenía en la Tierra del Sol naciente. Kagutsuchi había sido capaz de quemar al nacer Izanami, un ser primordial, que era para los dioses lo que los dioses eran para los mortales hasta la muerte. La frágil comprensión que los tres dioses tenían sobre Japón durante la mayor parte de su existencia significaba que la falta de respeto o lo que veían como falta de respeto hacia ellos era recompensado con la muerte o, a veces, con cosas que eran peor. Daikokuten no tenía miedo de lo que le podía pasar. Tenía miedo de no poder vengar a su hijo y a todos los otros dioses inmortales japoneses inocentes que murieron a causa de la facción abrahámica. Permaneció en silencio, su mirada todavía se volvió hacia el suelo. Sintió que una mano cálida tocaba uno de sus brazos y cerró los ojos en anticipación del dolor o la muerte que pensó que vendría. Es por eso que se sorprendió cuando, en lugar de quemarse, lo pusieron de pie. Miró en incomprensión al dios del sitio. ¿Por qué? Se encontró preguntando. Eres tanto como yo soy un hijo de esta nación. Luchaste y sangraste por ello. Perdiste y lloraste por eso. Sería una cosa muy tonta si te dejara arrodillarte, habló el dios del fuego con una pequeña sonrisa grabada en su rostro. Miró al dios con un nuevo entendimiento y respeto. Sanchu había tenido razón al decir que era mejor reinar con miedo cuando no era posible hacer lo contrario, pero aquellos que no necesitaban miedo para ser respetados y seguidos eran los siguientes los que siempre tuvieron éxito. Miedo a pesar de que lo primario podría ser temporal. Miedo más que enjaular dio ideas de rebelión, y dio paciencia a la gente que solo esperó su fin. El miedo nunca duró realmente.
El miedo no era interminable, podía ser vencido. El dios abrahámico no era llamado un dios amoroso, debido a la poca compasión que rara vez reunía. Era temido porque tenía dominio sobre él, sobre uno de los componentes de la ecuación de la vida universal. Vine aquí porque te quería, alguien que conocía haría lo correcto si llegara el momento, habló Kagutsuchi. La comprensión amaneció a los ojos de Daikokuten. ¿Quieres destruirlos?, dijo un brazo apuntando a la ciudad japonesa que estaba ocupada por las dos hermanas de los satanes. El dios del fuego no negó las palabras de Daikokuten. Los cielos dieron un decreto. No es algo posible. Como para probar sus palabras, las cadenas efímeras aparecieron por un instante alrededor de su forma antes de chisporrotear fuera de la existencia, pero Daikokuten todavía podía sentirlas, mordiéndole la carne y atándolo. El dedo índice de Kagutsuchi seguía el pecho de Daikokuten, donde podía sentir la cadena cruzando. La cosa con cadenas, habló el dios del fuego, es que ya sea por el tiempo o por otra cosa, es inevitable que encadene un día una garra, se formó y alargó en el dedo y cortó las cadenas como si fueran mantequilla a romper, terminó el dios del fuego. Desaparecieron con el sonido del trueno explotando en el cielo nocturno. Los dolores y la pesadez que Daikokuten podía sentir se habían ido. La impotencia y la tristeza que sentía estaban desapareciendo. Todavía estaban allí, pero se sintieron por una vez no paralizantes. Era como si una niebla que estaba planeando sobre su mente finalmente hubiera sido levantada. Se volvió sin pensar en la ciudad ocupada por los demonios. Finalmente fue libre de hacer lo que había que hacer, de exigir justicia, de limpiar esta tierra del mal. Es por eso que se sorprendió cuando sintió que una mano le impedía moverse. Se volvió hacia el único ser que podría tener. ¿Por qué?, le preguntó a Kagutsuchi. ¿Por qué detenerlo cuando lo que había que hacer ahora se podía hacer? No entendió mal la conversión entre ellos, la intención del dios del fuego. ¿Cuál era el punto de liberarlo de sus grilletes si eso lo detenía? El tiempo aún no está bien, el dios del fuego habló suavemente. Daikokuten quitó la mano del dios del fuego de su hombro. ¿Cómo puedes decirme que el momento aún no es el correcto? Este es el momento perfecto. Deja de dejar que tu ira te controle y parezca que un dios guerrero debería, no como un padre ciego al dolor, habló Kagutsuchi. Daikokuten mordió los insultos y maldiciones que querían arrojar de su boca al dios del fuego para mirar verdaderamente a Kuo. Abrió los ojos al universo, a sus secretos ocultos y pudo ver más que nunca. Veo una barrera, habló después de un momento. Exactamente, una barrera, habló Kagutsuchi. Aprendí que es una barrera que fue erigida por uno de los aprendices del Belcebú. ¿Sabes lo peligroso y vicioso que puede ser? Una de sus palmas se cerró, el dedo mordiendo y cavando a través de la carne, haciendo que Ichor cayera al suelo como gotas de lluvia. ¿Cómo podía olvidar lo peligroso que era el Belcebú cuando perdió todo debido a este monstruo? Incluso si no fuera directamente él y solo uno de sus estudiantes, no impediría que Daikokuten tuviera cuidado. El Belcebú era peligroso en todos los niveles, tanto directa como indirectamente. Todavía podría evitar romper esta barrera sin mucha reacción violenta, se encontró Daikokuten hablando. Digamos que puedes hacer eso, habló el dios del fuego. ¿Qué viene después? ¿Crees que los satanes no se apresurarían inmediatamente aquí si sintieran por un instante que sus hermanos estaban en peligro? Habla claramente, escupió Daikokuten. Sintió que sabía el punto que Kagutsuchi quería presentar y no le gustó. No podrías hacer nada antes de ser derrotado y destruido, ¿o me estás diciendo que eres tan fuerte si no más fuerte que el Leviatán y la abominación? ¿Cuál era el punto de liberarme, de darme esperanza si era solo para aplastarlo todo? Una risa escapó de Daikokuten. Veo el parecido que compartes con mi padre y sus otros hermanos. Eres cruel, Kagutsuchi. Nunca dije que te detendría, habló el dios del fuego. La verdad es que quiero alentar esos pensamientos, pero la cosa es que es mejor cuando se hace algo para hacerlo bien. Se volvió para mirar al dios. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Las cosas están cambiando. Estamos al borde de una nueva era y el universo está conteniendo la respiración. El cambio vendrá, el verdadero cambio. El verdadero cambio siempre viene con la guerra y el conflicto, habló Kagutsuchi. Consulté oráculos y aliados, traté de mirar a través de una de las aperturas del libro del destino y está claro que la guerra se acerca. Significa que los demonios serán vulnerables y es el momento en que elegiremos atacar, terminó Kagutsuchi. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daikokuten. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda hacer lo que hay que hacer antes de hacerles sentir solo una mera fracción de la agonía que esta tierra y sus habitantes cayeron? Entre 1 año y 6 meses, apuesto, respondió Kagutsuchi. 1 año, dijo suavemente Daikokuten.
Esperaré solo un año, no más, advirtió el dios. No tendrás que esperar más de un año. Puedo prometerte esto a Daikokuten en mi honor, dijo el dios del fuego con sus ojos dorados iluminados desde adentro. Sé que no estás mintiendo. Puedo verlo en tus ojos, le dijo a Kagutsuchi. Solo quiero saber por qué. Le preguntó a Kagutsuchi. Usted podría haber tenido todos los placeres que este universo puede ofrecer, todo su esplendor. No soy lo suficientemente estúpido como para pensar que cualquiera de nosotros o nuestro panteón sería capaz en una lucha directa para ganar contra el Lucifero el Beelzebub. Esta es una tarea donde el final es la muerte no solo para nosotros, sino probablemente para Takagamahara, lo que se supone que es su herencia. Takagamahara no es mi herencia. La tierra del sol naciente es. La hermosa tierra creada por mi madre y mi padre es sobre lo que tenía dominio, pero también obligaciones hacia. Esta tierra, aislada en los cielos lejos de los hijos de Japón, no es más que una burla de lo que se debe hacer, de lo que es correcto. Kagutsuchi habló. Esta tierra divina es sin vida, aburrida, falsa, donde existe una falsa paz, una perversión del concepto. No me importa lo que pase con cosas tan feas. Esta paz no es más que algo que debería ser destruido. ¿Cuál es esta paz donde lloran los habitantes de nuestra tierra? ¿Qué es esta paz donde se esconden los habitantes de nuestra tierra? ¿Qué es esta paz donde los habitantes de nuestra tierra rezan pero sus oraciones no son escuchadas? Puede haber presencia de paz e injusticia. Los hijos de esta tierra son inherentemente mejores que los bárbaros de Occidente o los países menores de Oriente. ¿Por qué deberían ser vistos como inferiores? ¿Por qué deberían ser ellos los que temen? El dios del fuego dijo con pasión. Tal vez si estuvieras allí desde el principio, las cosas habrían sido mejores o tal vez todos hubiéramos estado muertos, dijo Daikokuten. Puede haber significado en la muerte y una muerte que se abraza, que viene de sus propias acciones, es siempre mejor que una vida sin propósito, pudriéndose tanto dentro como fuera por toda la eternidad, Kagutsuchi le dijo. El dios se quedó a su lado observando la ciudad de Kuokonei hasta que la luz plateada de Tsukuyomi fue reemplazada por la luz dorada de Amaterasu. Al amanecer, el dios del fuego desapareció como si hubiera sido un fragmento de su mente, pero sabía que no era el caso porque por una vez desde la muerte de su hijo, Daikokuten se sintió cargado con un propósito glorioso. Sí, había significado en la muerte. A veces, las cosas necesitaban ser destruidas para levantarse y emerger en otra forma, en una mejor. El panteón sintoísta probablemente desaparecería, pero mejor un final glorioso que uno sin propósito y insípido como la decadencia que las cabezas de su panteón estaban fomentando en su núcleo. Escena. Kagutsuchi no le había mentido. 8 meses después, la ocasión se presentó. El Vaticano, la fortaleza de los mensajeros de la presencia, fue atacado a plena luz del día. Un ataque que fue la causa de la muerte de miles de altos ejecutivos y jefes de la facción abrahámica. Este fue un ataque al que los cielos tuvieron que responder a menos que quisieran ser vistos como débiles. La debilidad significaría para los viejos enemigos que esperaban su momento que era hora de atacar más que vengar a sus miembros y fieles que murieron, necesitaban actuar para seguir siendo vistos tan fuertes como lo fueron en la Gran Guerra. En represalia por el ataque, cada miembro consciente de lo sobrenatural en una de las grandes religiones que adoraban al Dios de Abraham, decidió atacar los puestos avanzados del diablo, que eran los más cercanos a ellos. Guerra, Daikokuten podía sentirlo en sus huesos, en su ser. Con cada acto de atrocidad, con cada arma mordiendo en carne, con cada acto de odio contra un diablo, él podía sentirse cada vez más fuerte que nunca, más fuerte que antes, las maldiciones del Beelzebú lo debilitaron. Normalmente, no debería haber sido el caso. Aunque tenía dominio sobre Japón y la mayor parte del mundo oriental, los que deberían haberse fortalecido eran solo otros dioses de la guerra. Lo que cambió el paradigma fue el hecho de que tenía autoridad contra la lucha y la destrucción del mal, más precisamente, los seres y demonios malvados cayeron en la categoría. Si sucediera en Japón, tal vez se habría vuelto tan fuerte que habría podido luchar contra su padre y ganar, pero eso estaba bien. Un aumento seguía siendo un aumento. Lo sintió venir, caminando y enhebrando a través de los caminos invisibles del cosmos para reaparecer al lado de Daikokuten. No estabas equivocado, habló. Gracias. Tus acciones me beneficiarán. No hay necesidad de agradecerme, respondió Kagutsuchi. El carmesí Lucifer y los otros satanes están ocupados lidiando con disturbios y ataques provenientes del exterior del inframundo, dijo el dios del fuego. ¿Esperas que crea que será suficiente para evitar que vengan a esta tierra? Dijo al dios del fuego. No lo creo.
Simplemente nos da tiempo, respondió Kagutsuchi. ¿Cuánto tiempo? Le preguntó al dios. 4 minutos en el mejor de los casos, si no saben lo que está sucediendo, 2 minutos y medio si aprenden, respondió el dios del fuego. Eso es suficiente para mí, habló Daikokuten. Se volvió para mirar al dios. Parecía melancólico, triste. No me digas que ahora estás dudando, le dijo al dios del fuego. Le pedí ayuda a mi hermana menor y la ayuda de los otros dioses en nuestra tarea. Ella se negó, el dios del fuego habló. ¿Esperabas algo más? Le preguntó al otro dios sintoísta. No lo hice, pero los milagros suceden. Pensé que tal vez, ella demostraría ser digna del trono en el que está sentada, respondió el dios del fuego. Los que se sientan en tronos rara vez son merecedores o incluso dignos. La mayoría de las veces, son en cambio la inversa de esas cosas, habló Daikokuten. Eso está bien. Le pregunté a propósito por su apoyo al ataque. Significa que la mayoría de los habitantes de Takagamahara probablemente son conscientes de esto, le dijo Kagutsuchi. ¿Te preocupas por ellos? Pensé que veías todo esto como algo vergonzoso que necesitaba ser limpiado, dijo su conciencia cubriendo todo el reino dorado de los dioses japoneses. Los diferentes dioses se preguntan y viven en él. Amaterasu y su palacio celestial se elevan en el cielo de Takagamahara y sirven por ahora como el sol del reino divino. Probablemente pereceríamos, habló Kagutsuchi. A pesar de que no estoy satisfecho con ellos, sé que son capaces de cambios. Espero que se vayan antes de que las consecuencias de nuestras acciones caigan sobre ellos. La mayoría no se irá, le dijo Daikokuten. Está bien. Mientras haya una base restante, se puede construir algo mejor. Los dioses que sobrevivirán comprenderán que para que podamos prosperar, necesitan abrazar el cambio, fortalecerse para que Japón se convierta en el imperio que merece ser. Kagutsuchi habló. A su vista, el espacio se distorsionó y un dios familiar apareció de la distorsión vestida con armadura. Bisamonten, me alegro de verte aquí con nosotros hoy. Kagutsuchi saludó al otro miembro de los 7 dioses de la suerte. Soy yo el que está contento de estar en presencia de su majestad y uno de mis compañeros dioses de la suerte y duda, habló el dios. Caminó hacia ellos con una pequeña sonrisa grabada en la esquina de su rostro. Daikokuten y Bisamonten se saludaron agarrándose los antebrazos. Veo que estás solo, habló el dios del fuego. Desafortunadamente, los otros eran demasiado cobardes para venir. Lo intenté pero no querían abultarse. Es lo que es, el dios habló despreocupadamente, desacreditando a pesar de que se esperaba. ¿Eras al menos capaz de hacer las otras cosas? Kagutsuchi habló. Por supuesto, respondió el otro dios de la suerte. H abrió su palma izquierda y en ella aparecieron 3 orbes de luz que orbitaban en círculo como si fueran satélites. Los orbes ligeros se elevaron en el aire y se lanzaron hacia cada uno de ellos cubriéndolos en un tenue aura de oro antes de desaparecer. Daikokuten levantó una ceja de interrogatorio en Kagutsuchi. No mentí cuando dije que era más que probable que muramos, pero incluso entonces, quería asegurarme de que tendríamos una manera, una oportunidad de sobrevivir a lo que sabía que vendría a nosotros. Esas luces cambiarán nuestras firmas temporalmente. En el mejor de los casos nos confundirían con ángeles y en el peor con exorcistas. Si somos capaces de limpiar la ciudad de su podredumbre antes de que aparezcan los satanes. ¿Quieres tirar gasolina al fuego?, comentó Daikokuten. Sería una mentira decir que tus palabras son falsas. Hay pocas posibilidades de que funcione porque estoy seguro de que las herederas, incluso si son débiles, serán difíciles de dejar como cucarachas, pero en los casos en que tengamos suerte, nuestra acción asegurará la devastación completa de la facción abrahámica, habló Kagutsuchi. ¿La existencia de la barrera no hace que tus planes sean frustrados?, preguntó Daikokuten. La mayoría de las salas hechas por seres sobrenaturales más que defender fueron hechas para alertar. Kagutsuchi comenzó a brillar, sus llamas divinas lo rodeaban. La gravedad perdió su control sobre él y sus pies dejaron el suelo. Hubieras tenido razón si no hubiera planeado esto. Esta barrera se hizo en suelo japonés. Puede que no haya desafiado a mis hermanos menores por el trono celestial, pero todavía tengo un dominio legítimo sobre esta tierra. Cometieron un grave error en el momento en que erigieron esta barrera en mi tierra, habló suavemente el dios del fuego. Daikokuten centró su mirada, su atención en la barrera tratando de descifrar el significado de las palabras de su tío. Había estado vigilando la ciudad durante más de una década.
Lo había visto cuando un demonio del linaje del Archdemon Belial lo había convertido en su nido. Había visto cuando los hermanos menores de los líderes actuales llegaron a esta tierra. Conocía esta barbera y todas sus complejidades. Sabía de los demonios patrullando y vigilando sus fronteras. Es por eso que pudo ver el significado de las palabras del dios del fuego. La barbera había sido cambiada. Sería más exacto decir que su control fue usurpado. La composición seguía siendo la misma. Las runas demoníacas todavía lo estaban alimentando. Todavía estaba orgulloso sobre Kuo. Era solo que ahora, Daihokuten podía ver que algo había cambiado. Fue un cambio tan minúsculo que si no hubiera estado familiarizado con la composición de la barrera, no lo habría visto. «Cambiaste los nombres», dijo en la realización. Las runas demoníacas que indicaban los nombres del Lucifer y el Leviatán se habían ido. En cambio, lo que los había reemplazado era el kanji del nombre del dios del fuego. «Lo hice», confirmó el dios mayor. Si no hubiera hecho esto, habrían aparecido instantes tras nosotros. Sobre ellos, la luz de Amaterasu comenzó a considerar dejar lugar a Tsukuyomi. Por un breve momento, Japón se sumergió en oro, permitiendo a Daihokuten verlo todo, a cada uno de sus habitantes, ya fueran yokai o simplemente humanos mundanos. Las acciones que estaba a punto de cometer, las vidas que estaría tomando directa o indirectamente, que impactaría. Todo esto fue para ellos. Había cambiado. El más joven nunca habría creído que sería capaz de ir tan lejos, para crecer tan fuerte. Había buscado fuerza para que importara, para que su padre lo mirara con orgullo. Había buscado la inmortalidad para nunca ser olvidado. Después se había dado cuenta de que su verdadera inmortalidad sería el legado que dejaría cuando se hubiera ido, cuando se hubiera desvanecido. Ebisu había sido la inmortalidad que había anhelado durante tanto tiempo y solo la entendió después de perderlo. Se preguntó si podría haber sido un mejor padre, si podría haber hecho las cosas de manera diferente. Se preguntó si Ebisu sabía cuánto significaba para él, cuánto lo había amado Daihokuten, cuánto había estado orgulloso. Lamentó que fue solo después de la desaparición de su hijo que había dicho esas palabras. Se había convertido en un Buda, había ascendido cuando se había dado cuenta de que nada importaba y debido a esto, todo importaba. Había olvidado que cada momento podría ser el último incluso para los seres inmortales, y que todos deberían ser apreciados. Esos remordimientos deben ser descartados porque una buena existencia fue una que terminó sin remordimientos. Convocó en sus diferentes brazos sus instrumentos divinos y apretó su control sobre las armas y herramientas divinas. Sintió que Visamonten convocaba una parte de su atuendo divino, su lanza en una de sus manos. El rey celestial del norte no había convocado a su pagoda, su segunda regalía divina que contenía algunas de las cenizas de Siddhartha. Solo cuando las dos regalías estaban presentes que el dios estaría luchando con todos sus poderes. Daihokuten pensó que casi podía ver la razón por la que Visamonten no había convocado a la pagoda. ¿Cuál era el punto de lanzar un sol después de todo a una hormiga cuando simplemente podías aplastarlo bajo las plantas de tus pies? Su atención se volvió hacia el dios del fuego sintoísta cuando escuchó su voz. Lo que estamos haciendo probablemente nos llevará a nuestra desaparición. La voz del dios retumbó, pero si es el caso, será por algo correcto. La muerte es mejor que el estancamiento. La justicia es mejor que esta falsa paz. Su voz se suavizó un poco gracias a los dos, habló el dios del fuego sintoísta. Está en mis deberes y responsabilidades luchar y aplastar el mal. Es natural que te siga, habló Visamonten. Me permites hacer algo que había sido mi única obsesión durante más de medio siglo. No hay necesidad de conceptos como agradecimiento aquí, habló Daihokuten. Una sonrisa apareció en la cara de Kagutsuchi. Tienes razón, el dios habló suavemente. La noche había caído y la tierra del sol naciente se sumergió en la oscuridad. Las llamas del dios del fuego explotaron hacia afuera como una ola desterrando la oscuridad, eclipsando la luz de Tsukuyomi en el cielo. Un nuevo sol se detuvo sobre Japón. Un sol que Daihokuten parecía más cálido y acogedor que el de Amaterasu. Era como un símbolo de que las cosas mejoraban, de que la oscuridad era vencida. Es hora, habló Kagutsuchi antes de caer hacia la ciudad de Kuo como una estrella ardiente que cae. Observaron cómo las llamas del dios rompieron la barrera. Lo sorprendente fue ver que algo que solo podía llamar malévolo, como un tumor en realidad, impedía que el sol cayera y quemara todo. Entonces, este es el famoso poder de la destrucción, pensó Visamonten en voz alta mientras se rascaba la barbilla. Ella no tiene más de 2 décadas y es capaz de hacerlo.
Ahora entiendo por qué se teme al Satanás carmesí. Una sonrisa apareció en la cara del otro Buda. Lo que pase será interesante, el dios dijo, su control sobre su arma apretando. El dios se volvió hacia él también. Antes de que me olvide, Ebisu habría estado orgulloso de ti. Bisamonten habló antes de desaparecer al lado de Daikokuten para reaparecer cayendo en el cielo de Kuo. Sintió algo correr por sus mejillas desde sus ojos. ¿Qué son esos?, se preguntó en voz alta. Se tocó la cara con una de sus manos. ¿Lágrimas?, dijo con sorpresa. No sabía que era posible que incluso llorara. Había pasado por tantas cosas que habrían roto a muchos dioses y nunca había llorado antes. Supuso que había una primera vez para todo. Dobló ligeramente las piernas, reafirmó su control sobre sus armas y vació su mente. Con un empujón, se envió volando hacia la ciudad de Kuo. Espero que donde sea que seas mi hijo estés orgulloso de mí. Pronto, nos volveremos a reunir, fue el último pensamiento de Daikokuten antes de que cayera la lanza primero sobre la cabeza de un demonio de pelo blanco. Capítulo 17. Poltergeist, Tuhou Shirone con Echo Puff. Sentí que algo venía. No sabía cómo, pero sabía en ese momento que moriría. Era tan claro para mí como el sol que salía cada día que Rías me amaba a mí y a los otros miembros de la nobleza. Mis ojos vagaban hacia el cielo y aquí caía como un dios enojado de la venganza, un tridente dirigido hacia mí. El tiempo se ralentizó y aceleró. No podía hacer nada atrapado en mi propio final mirando, observando lo que claramente era mi desaparición. Al menos, fue un final mejor que ser sofocado debido a la locura, ¿verdad? Al menos, fue un final mejor que perderme en los susurros enfurecidos del mundo y lastimar a mi familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me sentí tan triste, tan vacío? ¿Por qué se sintió tan abatido cuando esto era algo que siempre he deseado? Mi mirada pudo deslizarse sobre las formas de Yuto y Gasper. Pude ver pequeñas sonrisas grabadas en los rostros de mi familia. Yuto por una vez parecía verdaderamente feliz, satisfecho y no como la falsa máscara que mostró a los demás. Estaba claro para mí lo falso que era, pero no habría sido hipócrita de mi parte señalar esto cuando era, si no peor, lo mismo. Miró a Gasper con deleite. Me imagino que era la misma forma en que los hermanos mayores miraban a sus hermanos con amor. Gasper, un niño que había sido capaz de tener éxito en el acto improbable de ser más bajo que yo, alguien que fue encerrado por su poder. Tal vez fue por eso que me sentí tan protector con él. Mirándolo, solo pude un reflejo distorsionado de lo que era, de lo que podría haber sido. El niño acababa de ser liberado de su aislamiento ayer por su rey. Rías había sido capaz de encontrar una manera de asegurarse de que tenía el control sobre sus poderes. Yo había querido hacerle sonreír, hacerle feliz, desterrar la tristeza que parecía estar impresa en su piel, en su rostro. Supuse que todo sería discutible, que nunca podría hacerlo. La mirada de Gasper se volvió lentamente hacia mí, la alegría fue reemplazada lentamente por el shock y el miedo. Cerré los ojos. No quería que lo último que vi antes de la muerte fuera la cara de Gasper sumergida en la desesperación de la que sería la causa. Esperé la agonía, la sensación de que mi carne estaba perforada, el dolor momentáneo que traería y todo se desvaneció cuando la muerte me abrazó en sus alas. Es por eso que me sorprendió cuando, en cambio, sentí que me llevaban algo realmente como si una nube hubiera movido su lugar original en el cielo para moverme. Abrí los ojos de nuevo solo para darme cuenta de que me había alejado del lugar en el que estaba parado. Ahora estaba al lado de Yuto. Estábamos rodeados por lo que parecía una nube oscura llena de ojos escarlatas y enojados. Poco a poco, comenzó a transformarse, a fusionarse sobre sí mismo para tomar la forma familiar de Gasper. No sabía que él era capaz de hacer tales cosas. Tenía pensamientos de que debido a su aversión a la sangre, el poder inherente a su naturaleza vampírica estaba encerrado, pero estaba claro que estaba equivocado. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el tridente, del ser que casi me había matado, encontró el suelo y lo hizo explotar. Una ola de algo estalló en el encuentro y se expandió hacia afuera rompiendo todo alrededor del impacto de la colisión. No se detuvo ahí. Los escombros y trozos de la tierra vinieron volando hacia nosotros como misiles que la acompañaban. Antes de que pudiéramos hacer algo, las sombras y la oscuridad que nos rodeaba tomaron forma y se cerraron a nuestro alrededor como una burla de un capullo. En el momento en que el capullo desapareció habiendo hecho su tarea de protegernos, empujé con toda mi fuerza contra el suelo con mi pierna derecha impulsándome hacia el ser que nos había atacado. Pude ver que su lanza había atravesado el suelo muy profundamente. Sabía que con lo fuerte que se veía, no sería un obstáculo por mucho tiempo para él, pero solo un instante en una pelea fue suficiente.
Pude ver todas sus otras armas en su agarre indiferente pero apretado. No era el mejor en manipular mi energía demoníaca a pesar de que obviamente era mejor que Issei, el miembro pervertido de nuestra nobleza. Desaté mi energía demoníaca. No tenía talento como mi rey, Akeno, cuando se trataba de manipularlo, pero si el pervertido podía crear un hechizo con él, no había razones para que no pudiera usarlo para alcanzar el objetivo previsto que tenía. No deseaba una bola de fuego o algo elaborado. No tuve tiempo para tales cosas. Necesitaba lidiar con esto. Había vuelto a ver la lucha de mi rey contra el repugnante vástago de Fenix. Recordé el tono exacto de negro que mi rey había creado justo antes del final del juego de clasificación, la chispa de negro que había usado contra el Fenix. Realmente no sabía cómo funcionaba. No le había preguntado sobre los mecanismos del hechizo a Rías, pero ya tenía un marco de referencia en mi mente. Se suponía que la energía demoníaca debía ser moldeada por la imaginación, así que cuando cerré el aterrador ser que nos había atacado, eso hizo que mi corazón latiera de miedo en mi pecho debido a su apariencia. Invocé en mi mente una imagen de fuerza, la invocé, su posición fuerte contra las probabilidades que estaban claramente en su contra. Poco a poco, susurré esas palabras Black Flash. Llamas negras o chispas o tal vez algo más había recuperado mi forma. Volqué el brazo hacia atrás y con toda mi fuerza envié un puñetazo al cuello del monstruoso ser. Si el ser siguió incluso un poco las reglas de la realidad, su cuello, incluso si fuera tan más duradero que yo, debería ser uno de los lugares donde sería más fácil dañar en línea. El lado plano de su espada apareció ante mi puño más rápido de lo que podía imaginar para defender su cuello. Una onda de choque estalló en el punto donde mi puño y el lado plano de la espada se encontraron. Una ondulación de destrucción estalló a nuestro alrededor con los dos en el centro, destruyendo aún más academia a su alrededor. Para mi consternación, me di cuenta de que no se había movido. Sus pies fueron plantados en el suelo como una montaña orgullosa. Estos fueron mis últimos pensamientos antes de sentir que mi aliento fue derribado por un golpe en el estómago. Sentí algo dentro romper y probé el sabor metálico de la sangre en mi boca. El cabello en la parte posterior de mi cuello se levantó antes de que sintiera que algo me atravesaba el cuello y se alojaba en él y todo se ralentizaba. Sentí algo cálido piscina desde mi cuello en el suelo empapándome. Se sentía viscoso y repugnante, pero su presencia fue seguida por todo cada vez más frío. Mi visión se estaba volviendo borrosa, lo que dificultaba distinguir las cosas. Pude ver una forma superpuesta a mi lado, su mano empujada sobre mi cuello como si tratara de detener algo. Me estoy muriendo, me di cuenta. La figura fue probablemente Yuto tratando de hacer todo lo posible para salvar mi vida. Lo siento, estaba un poco para susurrar antes de que la oscuridad nublara mi visión. Podía escuchar sonidos, pero estaban amortiguados y se volvían cada vez más irreconocibles. Alguien estaba gritando de desesperación o ira. No importaba al final. Ya estaba demasiado exhausto para preocuparme. Me permití dejar de pensar y dejar que el abismo me reclamara. Kiba Isaías Yutopov. Estaba débil, dolorosamente. Lo sabía y lo odiaba con toda mi alma. Nunca había sido lo suficientemente bueno. No era lo suficientemente bueno como para empuñar esa maldita espada. No fui lo suficientemente bueno como para proteger a mi primera familia. Fui un fracaso que habría hecho su última acción al permitirme escapar inútil si Rías Gremory, mi rey, no me hubiera salvado ese día. Había prometido crecer fuerte, lo suficientemente fuerte como para destruir la causa de lo que había sido el sufrimiento de mi primera familia, lo suficientemente fuerte como para sentir esta impotencia de nuevo. Entrené con Souji Okita, el caballero del hermano mayor de mi rey, me empujé e ignoré el dolor, la sangre y la agonía y todo había sido inútil 2 veces. No era lo suficientemente fuerte como para proteger a mi rey. Casi pierdo a la persona que me dio una segunda familia porque ella había elegido acabar con ella misma antes de ser despojada de su libertad. Ella me había recordado a los demás que sabían cuál sería su fin pero todavía luchaban contra lo inevitable, con todo lo que tenían para que uno de nosotros, para que yo, Isaías, podría sobrevivir. Había pasado más de media década y nada había cambiado. Todavía era el mismo niño aterrorizado que vio morir a su familia ante sus ojos. Me arrodillé al lado de Koneko tratando de cerrar, para detener el sangrado. Había una herida gigantesca en su cuello, aquí podía ver la carne, las venas y los huesos debajo de donde había estado su piel. Me obligué a no vomitar. Bájalo todo, lo tratarás más tarde, me dije mentalmente. Si hay un más tarde, un rincón de mi mente susurró.
Ignoré la sensación de su sangre empapándose e incrustándose en mi piel, agrupándose sobre nosotros como un río escarlata macabro. Estará bien, todo va a estar bien. Necesitaba creer esto no solo por el bien de Koneko, sino también por el mío. Necesitaba no perder la esperanza. Se supone que la reina de Satanás Lucifer vendrá a evacuarnos. Pronto, todo será mejor. Lo único que me importaba ahora era su supervivencia. Estaba perdiendo color tomando una tez enfermiza aún más pálida y me asustó. ¿Qué podría hacer? La energía demoníaca estaba orientada hacia fenómenos que solo podían llamarse negativos, entrópicos por naturaleza habían sido las palabras de uno de mis tutores en magia. Esta es la razón por la cual los Fennecs eran tan ricos a pesar de que eran nobles, estaban lejos de estar en la parte superior del tótem. No fui bendecida en Asia con un equipo sagrado al nacer capaz de sanar. Si lo hubiera sido, tal vez mi primera familia no hubiera sido destruida. Mi mirada se volvió hacia el ser que había sido la causa de la lesión de Koneko. Había sucedido tan rápido que casi me lo había perdido. Afortunadamente, Gasper no lo había hecho. Si lo hubiera hecho, no creo que la cabeza de Koneko todavía estuviera conectada a su cuello. Sentí que mi equipo sagrado se activaba sin mi aporte. Estaba bien porque solo quería hacerlo sufrir. 2 simples espadas demoníacas se rompieron en su piel. 4 espadas demoníacas aparecieron y se precipitaron hacia él. Se rompieron como los primeros. 4 espadas se convirtieron en 16 espadas que se precipitaron hacia él. Esas 16 espadas aumentan para convertirse en 256, enterrándolo en una tumba de acero. Sentí que algo explotaba en mi nariz seguido de la aparición del fuerte aroma metálico de la sangre. Lo ignoré cómo me sentía como si estuviera muriendo, ardiendo desde adentro como si mi equipo sagrado me estuviera calentando desde adentro. El aire, la tierra, el cielo, todos cambiaron, transmutaron bajo la autoridad de mi equipo sagrado, bajo mi voluntad. Empujé y 256 espadas demoníacas se convirtieron en 65.536 espadas. El calor, mi equipo sagrado me estaba quemando desde adentro como una máquina que había sido usada en exceso. Envió agonía corriendo por mis venas, pero estaba bien. El sufrimiento era un viejo amigo. Ya me había sentido peor. Volví mi atención completa al cuerpo de Koneko. Nada parecía funcionar. La sangre todavía se filtraba por mis manos. Su cuerpo todavía se estaba volviendo más frío, más rígido. Parecía un cadáver. Necesitaba hacer algo, encontrar algo que pudiera ayudar. ¿Por qué no lo creas?, susurró una pequeña voz en mi mente. Parecía imposible. ¿Cómo podría crear una espada demoníaca para sanar cuando las espadas por naturaleza estaban destinadas a destruir y las que eran demoníacas aún más? ¿Podría tratar de hacer algo como esto? Con la espada teletransportadora que Rías me hizo crear, al menos sabía cómo teletransportarme. Era un concepto que había sido bastante fácil de comunicar a mi equipo sagrado, pero mis manos nunca habían reparado nada. Mis manos nunca habían protegido ni conservado nada. ¿Importa? La voz hablaba en mi mente. Ya has dejado morir a tu familia una vez. ¿Lo harías de nuevo? Ya sabía mi respuesta. No podía hacer nada, permanecer inactivo. Koneko no se merecía esto. Mi familia, no quiero perderlo de nuevo. Agarré mi energía demoníaca, agarré mi equipo sagrado y oré al mundo por el crepúsculo, por un arma que fuera lo suficientemente fuerte como para erradicar la enfermedad, para destruir la muerte. Una chispa de algo, de creación apareció en el rincón de mis ojos flotando sobre nosotros. Sabía que era mío, se sentía como una segunda extremidad y me estaba drenando. Podía sentir que toda mi energía demoníaca comenzaba a abandonar mi cuerpo, desviada en lo sin forma. La energía demoníaca era el alma de un diablo. Era aún más cierto para uno reencarnado. Nosotros, después de todos los cadáveres que todavía respiraban debido a la energía demoníaca que nos animaba, sabía lo que estaba arriesgando. Estaba jugando, apostando con mi vida por algo que podría ser un completo fracaso. El arma aún no estaba lista, todavía estaba bebiendo mi energía demoníaca como un abismo sin fin. Podía sentirme cada vez más débil. Sabía en ese momento que no lo lograría, que fallaría. Es al menos lo que pensaba antes de verlos a mi alrededor como guardias parados en una vigilia. Sus caras eran inmediatamente reconocibles. ¿Cómo podrían no reconocer a mi familia? ¿Cómo podrían no reconocer las formas manchadas de sangre y masacradas de aquellos que habían muerto por mí? Este es el final, ¿no es así?, susurré. Se quedaron en silencio mirándome con sus ojos vacíos. Probablemente me he vuelto loco, pensé.
Tal vez fue un engaño en mi cerebro, un falso final feliz antes de que todo terminara. Incluso entonces, incluso si era falso, no podía restringir las palabras que había querido decirles. Los extraño a todos. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte como para que todos pudiéramos escapar. Lamento haber desperdiciado la oportunidad que todos me dieron. Uno de los fantasmas apareció ante él, parado sobre él como un dios enojado. Isaac, saludé al fantasma. Había sido uno de los más jóvenes experimentados como yo. Lo había llamado hermano y él había hecho lo mismo. Una espada de luz apareció en su mano derecha. A mi alrededor, vi cómo pasaba lo mismo con los demás. No intenté rogarles ni preguntarles qué estaban haciendo. Les había fallado y desperdiciado la oportunidad que me habían dado. No había podido proteger a Koneko. No había podido destruir Excalibur. Comprendí por qué querrían borrar de la superficie de la tierra tal desgracia con sus propios fines. Te lo había dicho justo antes de escapar, habló Isaac. No queríamos que vivieras por venganza. Queríamos que fueras feliz, que te liberas de todo, pero no lo hiciste, Isaías. Vimos a tu lado cómo dejaste que tu odio te consumiera. Vimos cómo nuestro hermano no vivió y se perdió en el pasado. Lo siento, le dije, ellos. No había nada más que pudiera decir excepto eso. Decir que no odiaba a Excalibur, que podía dejar de odiarlo y olvidar que el pasado sería mentir y merecían algo mejor que las mentiras de mí. ¿Sabes lo que les sucede a los fantasmas incapaces de transmitir debido a sus arrepentimientos, su odio a Isaías? Cambian y se corrompen, los monstruos persiguen y afectan el mundo físico de una manera negativa. Las luces de sus armas comenzaron a oscurecerse, teniendo una apariencia de lodo negro como el alquitrán. Ojalá pudiéramos haberlo hecho de manera diferente, dijo Isaac antes de apuñalarme en el corazón. Podía sentir cada centímetro del arma deslizarse en mi piel, devastarme, infectarme desde adentro, cambiarme. Su espada fue seguida por los demás. Perforaron mi carne uno por uno cada uno de sus golpes, enviando agonía a través de mí. Te maldecimos, Isaías, todos hablaron al unísono. Mi energía demoníaca que había sido secada por la espada que había estado creando rellenada más grande, más fuerte y más profunda que antes. Te maldecimos con vivir, con seguir adelante, te maldecimos para que puedas vivir. Después de todo, ¿qué son los demonios sino las maldiciones en este mundo? Fueron sus últimas palabras antes de que desaparecieran en el éter. Mi mano derecha agarró algo. Era una empuñadura, una sin espada. Lo sabía como si fuera parte de mí porque esto es lo que era. Nacimiento de palabras, susurré. Vivir, en el futuro. Tal vez tenían razón, reflexioné. Balance Breaker. Camlan, pronuncié y con mis palabras, apareció la espada que había deseado. Parecía una simple espada bastarda. No le dio el aura o la gravedad de algo extraordinario, pero sabía sin duda que no había fallado. Con un movimiento rápido, lo sumergí donde sabía que estaría el corazón de Koneko, penetró la carne como si fuera mantequilla. ¿Qué estás haciendo? Gasper gritó sorprendido y asustado. ¿Crees que la lastimaría voluntariamente? Le pregunté al vampiro. No, dijo. Así que confía en mí, le dije. Al principio, parecía que no había funcionado, pero lentamente, observé con asombro cómo la sangre que estaba empapando mis manos, el suelo comenzó a revertirse como una cascada que se elevaba, como si el tiempo estuviera rebobinando ante mis ojos. Le quité la mano del cuello para encontrarla impecable, la lesión creada por el ser desaparecido, como si nada hubiera pasado y esto solo hubiera sido una pesadilla colectiva. No sabía que Yuto Senpai podía hacer tal cosa, Gasper me dijo, asombro evidente en su voz y ojos escarlatas. También no hice que pudiera hacer esto, le dije sinceramente. Todos, Isaac, gracias a todos ustedes, pensé. Koneko todavía estaba inconsciente, pero ahora, parecía viva en lugar de muerta. Esto fue algo bueno. There was only one remaining problem. Do you really think that you are following us? Inside my voice directed to the mountain of steel, almost as tall as one of the buildings of the school that it had created. Cracks began to appear in the structure made of demonic swords before it exploded, sending shards flying everywhere. How did you know? The monster spoke. Just as that was proven right. Honestly, it was observing. It could see through the weapons you sent to me. It wanted to see if you would fail and she would die. So, you let yourself be buried under demonic swords just because of curiosity? It was in my youth. I never was in danger, so it would letting you flop around and panic like a fish brought out of water for 10 seconds would be interesting. Deberías haber seguido jugando muerto, le dije. Ahora es seguro que morirás. Yo, muriendo. ¿Crees que puedes matarme, muchacho?
¿Soy un dios de la guerra? El supuesto dios habló. ¿Se supone que esto significa algo? Le dije. No podía preocuparme más por lo que era, por lo poderoso que era. Las maldiciones que me fueron otorgadas en mi alma todavía me quemaban desde adentro y me fortalecían. Sentí como si pudiera luchar contra todo y ganar. Ya sea a una de mis cuchillas, a mi magia o a otra persona, puedo ver tu futuro. Morirás esta noche, le dije al dios. Tal blasfemia frente a un dios. Se supone que no podía esperar nada más de un diablo, pero incluso entonces, no creo que vaya a luchar contra usted con todas mis fuerzas, dijo el dios. Salió de su espalda como una mariposa de un capullo. Era una copia de él, una que era diferente. La apariencia de la copia era diferente del dios del que había venido. Estaba claro que era el mismo dios, debido a las características que no habían cambiado, pero ahora había diferencias que no podían descartarse. La copia ahora tenía 2 brazos en lugar de 8. En una de sus manos, solo había una espada y en la otra, había una copa que estaba claramente hecha de huesos. La copa fue elaborada con metales preciosos y joyas. El objetivo era limpiar esta ciudad tanto como sea posible de la mancha con la que su tipo la había contaminado. No me importa si muero o no, pero si es el caso, al menos podría hacerlo sabiendo que he sacrificado muchos vermins como tú, el dios habló. Este es solo uno de mis aspectos. Gana en contra y te daré toda mi atención o haré un favor al universo y moriré. El dios le dio la espalda y comenzó a alejarse como si estuviera dando un tranquilo paseo por un parque. Una espada apareció a mi lado y más rápido que una bala atravesó el aire, su objetivo, la espalda desprotegida del dios. La espada lo alcanzó. Fue cortado en 2 por una copia que con un movimiento de su propia espada la atravesó. Parece que no sería fácil como esperaba. Me levanté de rodillas, con Echo en mis brazos y me volví hacia Gasper. ¿Puedes abrazarla por favor mientras yo me ocupo de esto? Le pregunté suavemente. Yuto-senpai, este es un dios. Un dios de la guerra. Incluso se dice que los más débiles son tan fuertes como los demonios de clase alta. Deberíamos escapar. El vampiro habló. Tienes razón. Lo inteligente sería irse, tratar de escapar o esperar la copia de seguridad del inframundo, pero la verdad es que no me siento muy lógico en este momento, Gasper. Me siento enojado. Koneko casi murió y esto no es algo que creo que podría olvidar, así que por favor, humilla un poco tu tonto senpai. Asintió vacilante y tomó a Koneko en sus brazos. Tengo miedo, susurró. Está bien, le dije. Puedo ser lo suficientemente valiente para todos nosotros. Después de todo, soy el caballero de Rías Gremory. Puedo ayudarte. Puedo usar mi equipo sagrado. No sé lo que hizo el presidente, pero siento que puedo luchar a tu lado. Me volví hacia el aspecto. En mi mano derecha, apareció la empuñadura de una espada. Mi imaginación era todo lo que necesitaba. Imágenes de diferentes efectos, espadas de diferentes formas hechas de cosas posibles e imposibles aparecieron en mi mente. No te preocupes, Gasper, ganaré, le dije antes del aspecto y corrí el uno hacia el otro. Capítulo 18 La salvación, Kiba Isaías Yuto, la hoja del aspecto y me encontré, chispas volando y cantando una sinfonía discordante a nuestro alrededor. Podía sentir mis huesos temblando debido a la colisión. El aspecto era fuerte, pero supuse que esto se esperaba de una deidad de guerra. Moví la superficie de mi cuchilla del lado, haciendo que su cuchilla se moviera hacia un lado y dejándolo sin vigilancia. Otra espada, una que parecía frágil, apareció en mi mano izquierda. Esta hoja era una que había creado con un solo concepto simple, el concepto de corte. No importaba que la piel del ser fuera más dura que una montaña, capaz de destruir algo que destruye el mundo. Quería que la cuchilla se cortara, así que córtala. El extremo puntiagudo de la cuchilla voló hacia su ojo izquierdo. Sabía que podía ver el arma que venía hacia él, pero no se movió probablemente pensando que no le haría nada. Es por eso que la sorpresa estalló en sus ojos cuando la orden perforó la carne. Desafortunadamente, me impidieron hacer más, al terminar esta pelea cuando el aspecto gritó. Se sentía más como una ola de fuerza que nada. Me golpeó en el pecho como un puñetazo y me envió volando lejos del aspecto. En el tiempo que tardé en parpadear, el ser había aparecido sobre mi espada de forma aún voladora y posó para dividirme en 2 al nivel de mis caderas. La espada en mi mano izquierda cambió creciendo como una masa de hierro líquido que se propaga y me cubre. Su espada cayó y golpeó mi escudo de espada. El escudo se mantuvo salvándome de ser cortado en 2 piezas diferentes, pero la fuerza del ataque me envió como una muñeca de trapo en el suelo. El dolor estalló en mí cuando mi cuerpo atravesó la capa y la capa de la tierra. Lo miré.
El aspecto había saltado en el agujero en el que me había hecho caer. Actué convocando una espada debajo de mí y usándola como una plataforma para evitar que me cayera. No me detuve aquí. Inscribí en él el concepto de liberación. La espada absorbió la energía cinética de mi caída y a mi señal me envió volando hacia el aspecto a velocidades que no habría podido alcanzar normalmente incluso con ser un caballero. Una katana apareció en mi mano derecha para reemplazar la hoja que probablemente había caído cuando me enviaron volando por el aspecto. Ya en el pasado había creado un arma capaz de teletransportarse. Había hecho otro para cortar. ¿Qué pasaría si fusionara esos dos conceptos? La katana era la respuesta y no podía esperar para verla. Moví mi mano derecha y corté el espacio que nos separaba. Reaparecí justo ante sus ojos. Como prueba de su naturaleza guerrera, no entró en pánico. Me envió un golpe de decapitación con su espada. Desafortunadamente para él, había criticado esto. Justo antes de que su espada pudiera hackear la carne de mi cuello, activé mi espada y reapareció sobre él de pie sobre su gigantesca caída hacia atrás. Cambié el agarre que tenía en la espada, dirigiéndola hacia la parte posterior de la cabeza de mi oponente. En un movimiento que solo podía llamarse divino, bloqueó la punta de la katana de ser detenida por la superficie plana de su espada que había arrojado en un arco. Por supuesto, no sería fácil. Era un dios de la guerra contra el que estaba luchando o al menos un aspecto de uno. Salté de su espalda. Ni un segundo después de que su espada continuara su arco en el aire cortando donde estaban mis talones. El aspecto se volvió completamente atrapando su espada con su mano derecha, una sonrisa arrogante grabada en su rostro como si preguntara como si fuera todo. Empujé mi espada en el aire como si estuviera saludando o pidiendo la bendición de un ser superior. No te preocupes, hablé. Acabo de empezar mi espada siguiendo mi voluntad se rompió. Vi cómo la incomprensión apareció en los ojos del aspecto. La espada puede haber sido rota, pero no fue porque algo estaba roto que no podía ser útil, que no podía ser gloriosa. Los fragmentos de espada continuaron rompiéndose hasta que fueron microscópicos, incluso invisibles para mis ojos demoníacos. El único relato de su existencia fue el control que tenía sobre ellos. Espero que sepas bailar o tal vez no. Solo hará las cosas más agradables para mí, y con mis palabras, cayeron como una lluvia de polvo de estrellas. Un fragmento más rápido que los demás, llegó al dios y mordió a través de su carne, los conceptos en el origen de su creación, asegurándose de que el dios sangrara y sufriera. El fragmento salió de su espalda en una ducha de ichor. Lo había hecho, un dios de la guerra el primero en sangrar. Eso fue bueno. Desafortunadamente, los otros fragmentos no tuvieron tanta suerte como el primero. Como si pudiera sentirlos, se movió a su derecha cortando un camino a través de la tierra. Mis fragmentos me persiguieron y los seguí, mis ojos demoníacos me permitieron ver fácilmente a través de la oscuridad, ver de una manera más cómoda que en la superficie. Un fragmento voló hacia su cabeza. El cuerpo del dios se inclinó hacia atrás como si fuera un contorsionista, su cuerpo manteniendo el equilibrio por un lado. Elegí apresurarme hacia él en ese momento al mismo tiempo que mis fragmentos. Una nueva espada apareció en mi mano. Empujé la espada primero hacia donde estaba parado. Pirueté como un atleta en su mano, los fragmentos que le faltan, su espada lista para golpear como una víbora en espiral. Era algo hermoso que tenía que admitir, algo que era demasiado rápido y bien ejecutado para perderse. Al menos, así debería haber sido. Se habría esforzado contra mí si no fuera porque mi espada se encontrara con la suya. Sabía que mi equipo sagrado y mi magia eran las únicas cosas que me daban la oportunidad de ganar. Decir o pensar lo contrario sería un engaño. En cuanto a la velocidad, no era más rápido que un demonio de clase media. Claro que los demonios de clase media eran capaces de ser tan rápidos como los autos deportivos, pero no era nada en el mundo sobrenatural en el que vivía. Estaba luchando contra un dios de la guerra que conocía sin duda, tenía mejores parámetros físicamente que yo en todos los niveles para no fallar, para no perder, hice trampa. Después de todo, yo era un demonio y aquí es donde vino mi nueva espada. Había elegido nombrarlo Yondoe por una cosa, su habilidad capaz de hacer que alguien fuera poco común, débil capaz de luchar contra seres más fuertes y rápidos usándolos como plantillas. Mi objetivo principal al romper mi katana no había sido derrotar al dios con ellos, incluso si no decía que no quería que sucediera tal cosa. Crear armas con conceptos más fuertes requería que les pusiera condiciones, como un hechizo o más exactamente un ritual. No es que no pudiera hacer lo mismo sin él, pero sabía en el fondo de mi alma que hacer tal cosa sin un ritual solo tomaría más energía. En el momento en que lo hice sangrar la primera vez, el ritual había comenzado.
La segunda huelga había sido lo que se necesitaba para completarla. Ahora, las cosas eran más iguales, algo que me permitió golpear el aspecto en la cara y sentir la satisfacción cuando sentí que su nariz se agrietaba debajo de mi puño antes de que lo enviaran a vomitar en la tierra creando otro camino. Corrí tras él sintiendo que mis fragmentos me seguían detrás. Vi una distorsión, como un destello de algo que podría haber sido. Sin pensar, me agaché. La tierra explotaron sobre mí como si una bomba hubiera implosionado. No tomaré tanta falta de respeto de un diablo. El aspecto gritó hablando por primera vez desde el comienzo de la pelea. Así que demuestra que podría ser un dios poderoso. Burlado por gritar. Nos encontramos con nuestras espadas encontrándose una y otra vez. La tierra que nos rodea fue aniquilada y borrada debido a la velocidad y la fuerza de nuestros ataques. Evité un empuje de su espada, me deslicé de lado y envié una barra hacia su cabeza. Atrapó la cuchilla entre sus dientes y la detuvo con ella. Mis fragmentos brillaban como estrellas voladoras, la velocidad a la que se movían los hacía aparecer como cristales voladores fundidos. Se lo agarraron. El aspecto usó su espada para desviar un fragmento en un golpe. Con otro, cortó a otros dos. Con otro, desvió 3 de ellos en la superficie plana de su espada. Desafortunadamente para él, mis fragmentos se volvieron cada vez más peligrosos cuanto más se reducían. No me quedé inactivo. Con mi otra mano, convocé otra espada. Miss Leta-In, susurró el nombre de la nueva espada. ¿Piensas que no crearía otros? Lo moví antes de infundir mis extremidades con energía demoníaca fortaleciéndolas aún más. En un movimiento rápido, arranqué el John Doe de su boca quitando algunos de sus dientes en el proceso y con mis 2 cuchillas, me uní al ataque de mis fragmentos. Mis cuchillas se encontraron con las suyas y fue empujado lejos. Salté tras él, mi objetivo es golpear en su carne. Mis fragmentos hicieron lo mismo. El hecho de que él era un aspecto de un dios de la guerra le dio una técnica perfecta. Debería haber estado abrumado, pero solo con una espada, estaba de fiesta o desviando mis fragmentos y mis espadas. No importaba. Solo significaba que tenía que ser más rápido, más fuerte, más grande. Empujé más de lo que he hecho. Nuestras formas cavaron a través del subsuelo mientras trataba de defenderse y yo traté de golpearlo. Caímos y caímos sin fin en la oscuridad, las chispas de nuestras cuchillas la única luz en la oscuridad en la que estábamos sumidos. Poco a poco, empecé a tomar algo de terreno. Sus ataques se convirtieron en menos atacantes y más defensores. Lo estaba poniendo en una esquina, pero necesitaba algo más. Puedes hacer todo si quieres. Puedes hacer todo lo que quieras si tienes suficiente energía demoníaca. Recordé las palabras del presidente: no eres humano. Eres un demonio, me lo había dicho. Entonces, ¿por qué seguía luchando como tal? Convocé una espada sobre su hombro, justo al nivel de uno de sus oídos, y lo detonó como si fuera una bomba, e incluso si fuera por menos de un microsegundo, eso lo hizo tambalearse y esto es todo lo que necesitaba. Miss Leta-In cortó en su mejilla justo debajo de su ojo derecho una línea poco profunda. En este momento, el aspecto se ralentizó como si estuviera en estado de shock por lo que sucedió. Desafortunadamente no lo hice por él. Con un movimiento de mi brazo derecho, el John Doe cortó a través del aire su objetivo, una abertura, el cuello del aspecto. Es por eso que me sorprendió cuando algo detuvo mi espada. ¿Es un rayo? No pude evitar decir antes de que se demostrara que tenía razón y observé cómo el aspecto comenzó a brillar antes de que un rayo me golpeara. Estaba ardiendo como el fuego más caliente. Fue la mayor agonía física que jamás había sentido. La única razón por la que todavía estaba vivo era que instintivamente había usado todas mis cuchillas como un escudo improvisado. El rayo me empujó hacia arriba como si fuera una mosca atrapada en un huracán. La tierra y la suciedad a mi alrededor se derritieron convirtiéndose en magma y lava. Mi visión fue asaltada por la luz y las nubes. Me ha empujado a la superficie, me di cuenta. Sin pensar, me alejé del camino de su ataque. El rayo había continuado su camino hacia la atmósfera, iluminando la noche como si un segundo sol hubiera tomado existencia en Kuo. Me caí en la parte superior de uno de los edificios escolares restantes de Kuo. Mis alas estallaron desde mi espalda para transformar mi caída incontrolada en una más controlada. Me caí de espaldas y me deslicé por el suelo hasta que encontré algo lo suficientemente resistente como para detenerme.
Mis espadas habían sido destruidas, pero al menos me permitieron sobrevivir a su rayo. Supuse que habría sido demasiado fácil ganar. Nunca había visto algo tan grandioso, tan impresionante, tan aterrador como este rayo. Incluso entonces, debido a mis sentidos demoníacos, pude verlo elevándose como una lanza, como si fuera la Torre de Babel desafiando a los dioses. Akeno nunca había creado tal cosa. Esto era algo de un nivel completamente diferente. Bueno, no es como si hubiera alguna posibilidad de que perdiera. Había sido maldecido con vivir después de todo y necesitaba proteger a los demás. Me levanté dolorosamente, me temblaron las extremidades. Parecía que el rayo había afectado mis músculos. Afortunadamente, ahora era posible para mí curarme. Mi cuerpo sin mi aporte saltó desde la parte superior del edificio al vacío como si fuera un títere manipulado. Antes que yo, el edificio en el que había estado parado fue consumido por un pilar de relámpago. Parece que lo hice enojar, hablé conmigo mismo. Como para probar mis palabras, reapareció ante mí, la ira y el odio estropeando su rostro, cubierto de relámpagos, cayendo con su espada hacia mi cabeza. Sabía que necesitaba hacer algo, que si no era capaz, este sería sin duda mi fin. No tendría tiempo de golpear con una espada si convocara a uno en una de mis manos o incluso a uno cubriendo en el aire. El nombre de la espada que podría hacerme aparecer en mi cabeza y lo pronuncié en existencia. Su espada se encontró con el lado plano de otra, a centímetros de mi vanguardia. La fuerza del ataque hizo que el aire que nos rodeaba explotara en una onda de choque, pero a diferencia de las otras veces, apareció algo diferente. Como si el tiempo estuviera rebobinando, la onda de choque regresó y fue absorbida por la espada. No se detuvo ahí. Su rayo fue tragado por la espada. El dios me estaba mirando en estado de shock y miedo. Trató de alejarse probablemente esperando y temiendo lo que haría la nueva espada que había creado. Como si lo dejara. Gravite Crow, pronuncié. Liberar. Con mi palabra, toda la energía que había sido absorbida por la espada cuando el dios me atacó fue liberada 2 veces más fuerte de lo que era originalmente. Otro sol apareció en el cielo de Kuo cuando el ataque del dios se volvió contra él. Abrió la palma tratando de contenerla, el ataque desgarró el espacio a ambos lados y quemó la cabeza en un desastre ennegrecido. Necesitaba atacar ahora. Miss Letain reapareció en mi agarre. Corrí hacia el dios mi forma rompiendo la barrera del sonido y sumergiéndome en mi propio ataque. Ignoré el dolor, la sensación de mi carne ardiendo y derritiéndose y aparecí justo a su lado, mis brazos en el aire, sosteniendo mi espada con mis 2 manos y con una barra descendente, dijo. Mi espada cayó al nivel de su muñeca. Vi ira y odio en sus ojos. La iluminación apareció como una concha al nivel de su muñeca, como si ya supiera dónde golpearía. Desafortunadamente para él, mis cuchillas eran como un molde para mí y seguían mis órdenes y mi voluntad como si fuera Dios. Pensé que habrías aprendido, le dije antes de que la espada de mi espada se rompiera en miles de millones de fragmentos minúsculos. Plata, llamé a los fragmentos y respondieron propagándose en todo su brazo derecho como un cáncer. Él ha tratado solo de proteger un lugar y al hacerlo había cometido un error. No podía atacarme porque su ataque contrarrestado todavía estaba tratando de consumirlo. Todavía trató de defenderse protegiendo todo su brazo derecho en un rayo, pero Silver lo bebió, penetró la carne y la trituró desde el interior, haciéndola explotar en una lluvia de sangre. La simple espada que había creado por primera vez, cuando el presidente me hizo teletransportar toda la nobleza, apareció en mi mano derecha. Con un lanzamiento rápido, la cuchilla cortó el espacio y el tiempo detrás de mí, un espacio en el espacio que se abrió para permitirme escapar. Empecé a caer hacia él. El aspecto vio esto y corrió hacia mí con su otro extendido hacia mí. Ni siquiera en tus sueños, le susurré. Un Odachi apareció entre nosotros. Te dije que no verías el sol del mañana, hablé. El Odachi era de aspecto simple. Incluso podría llamarse frágil, pero eso estaba bien. Había creado con el concepto de golpear siempre a mis enemigos. Estoy seguro de que un ser superior probablemente habría sido capaz de evitar este efecto a través de su propia manipulación del mundo, pero el aspecto ya estaba debilitado y estaba antes de todo el aspecto de algo más grande. Erandor, dije el nombre de la espada. Huelga, lo ordené y penetró a través del brazo extendido del dios, al entrar en la carne a través de la palma del aspecto. El portal se cerró a mi alrededor y reaparecí al lado de Gasper cayendo sobre mi espalda. Sobre nosotros, el cielo brilló y explotó. Capítulo 19. Brabodan. ¿Por qué importó al final? ¿Por qué me preocupaba cuando podía perderme en el ahora? ¿Por qué importarían el universo y la realidad cuando ahora solo sentí felicidad?
¿Por qué importaba todo lo demás cuando solo podía sentir desconexión? Me apresuré al láser gigantesco que se acercaba que Kagutsuchi había creado. Dejé que me quemara, me consumiera. La agonía se sentía diferente de lo que debería haber sentido una agonía normal. Se sentía como en casa, como un dolor familiar. Podía sentir mi piel derretirse, mi interior romperse y explotar debido al calor. Mi poder de destrucción burbujeó en la superficie de mi piel como un escudo protector y comenzó a comer la luz y el fuego tratando de consumirme. Las cosas nunca cambiaron. Simplemente repitieron una y otra vez. Esta vida, mi escape, mi salvación. He deseado esto, esta euforía, este dolor. He deseado y rezado por esta fuerza, he matado partes de mí mismo solo para poder alcanzar solo un fragmento de este sueño. Mi poder de destrucción se extendía a mi alrededor como una burbuja, como una ola y comía el calor, el dolor, las llamas y la realidad a mi alrededor separándome de todo. Estoy luchando contra una estrella, me di cuenta. Esto era absurdo, algo imposible, inconcebible, pero lo estaba haciendo. El cuerpo de Kagutsuchi era gigantesco, de tal manera que no pensé que realmente pudiera ponerlo en términos apropiados. Tuve que admitir que era hermoso, hermoso como una muerte pacífica, como un volcán explotando, como una tormenta que traga nieve. Señalé una de mis manos a las estrellas. Esta cosa hermosa imposible. Quería agarrarlo en mis manos, sofocar y extinguir su luz. Recé y mi poder de destrucción respondió a mis súplicas. Comenzó a formarse a mi alrededor como un caparazón. De mi imaginación, llegó. Huesos irregulares de obsidiana, carne y tejidos escarlatas, venas llenas de sustancias imaginarias y piel roja oscura, la sombra del poder que heredé de mi madre. Las alas demoníacas oscuras hechas de éter estallaron desde su espalda. Yo era como una hormiga en ella. Se sentía como una cubierta lejos del mundo, lejos de todo, de la razón, de la realidad y las expectativas. Era un protector, una concha, una cristalización de la soledad, del miedo al mundo. En ese momento, creo que entendí por qué el guardián de los miembros de los descendientes de Kaguya siempre estaba presente sin importar las diferencias en las técnicas disponibles para ellos en sus diferentes ojos. Llamarlo Susanoo no sería correcto a pesar de que una parte de mí se preguntó con curiosidad cómo mi adversario habría reaccionado. Tenía algo más en mente. Ifrit, susurré en el vacío y con mi voz, la construcción se actualizó y se hizo más real. Los cuernos que se doblaron crecieron a partir de la cabeza de la construcción. Su rostro tomó una forma más animalista, bestial y salvaje. Obsidian Fur comenzó a crecer en sus miembros. Yo era un demonio después de todo. ¿Quién más era más apropiado como protector que el que se negó a arrodillarse incluso cuando la presencia se lo pidió? Ahora, las cosas eran más iguales. Kagutsuchi todavía se imponía sobre mi forma, pero era diferente. Ahora era menos como una hormiga y el sol y más como la diferencia entre una colina y una montaña. Observé cómo múltiples orbes de fuego comenzaron a materializarse ante el cuerpo del dios. Ellos numeraron a miles, susurró mi mente. Con lo que se sentía como un pulso de algo, se retorcieron y cambiaron como si hubieran sido cedidos de un lado con algo pesado y esférico. Se precipitaron hacia mí tomando la forma de rayos de luz cegadores. Incluso a años luz de distancia, podía sentir su divinidad, su ira hacia mi existencia, hacia la existencia de algo inherentemente oscuro como si estuvieran vivos. El ifrit que me rodeaba se sentía como un segundo cuerpo. Sabía que se movería más fácilmente que mi propio cuerpo solo con un simple pensamiento. Una espada hecha del poder de la destrucción apareció en una de sus manos. Vamos a ver si las estrellas pueden gritar, pensé antes de correr hacia los láseres entrantes. Los conocí sin vacilar. No sabía cómo usar realmente una espada. No estaba entrenado como mi caballero, que era tan hábil con una espada que los mortales lo considerarían divino. No importaba porque mi espada se movía como si tuviera una mente propia. Mi ifrit giró hacia un lado, esquivando uno de los láseres, mi espada incrustada en él para cortarlo por la mitad, mientras continuaba volando a mi lado. Con un murciélago de mis alas, ascendí. Los rayos como si fueran misiles cambiaron de dirección y me siguieron. Las estrellas, podría alcanzarlas si quisiera hacerlo. Mi agarre en mi espada se aflojó, dejando el agarre de la mano de Ifrit. Cerré los ojos y detuve el movimiento de mis alas, permitiéndome caer hacia donde sabía que venían los láseres entrantes. Giré en el oscuro vacío del espacio como un nadador profesional y agarré mi espada que caía. Me caí hacia los rayos de luz. Puse mi espada delante de mí como si quisiera clavar algo con ella y apuñalé el primer láser. Desapareció en el vacío devorador de mi espada siendo destruida, borrada. Seguí moviéndome.
con un movimiento de los brazos de mis construcciones, corté los láseres entrantes. Corté, esquivé, perforé y apuñalé mi camino a través de ellos. Se sentía como un baile interminable al que me habían invitado. Todo tenía sentido. No había ambigüedad, ni engaño ni expectativa. Esta era la verdad, esto era honestidad, esto era la muerte en su forma más pura. Vivir o morir, sobrevivir o rendirse. Pude ver las escalas, los hilos invisibles que conectaban todo, que lo moldeaban todo y lo encontré asqueroso, repulsivo tanto en su complejidad como en su simplicidad. Los atravesé con mi espada y mi destrucción. Mis alas reaparecieron para propulsarme hacia la estrella en la que se había convertido Kagutsuchi. La estrella escupe un rayo de luz más grande que un planeta hacia mí. Me cubrí de aún más destrucción y volé hacia ella. Mi destrucción y su luz divina se encontraron. Se comieron como perros rabiosos salvajes hambrientos. Los planetas y las estrellas que nos rodeaban fueron los que tomaron la peor parte de nuestras dos presencias. A nuestro alrededor, todo se quemó y fue tragado en oro y escarlata oscura. Sentí que la satisfacción emanaba de mi alma de donde venía mi destrucción. El monstruo en mí estaba siendo alimentado por una vez, se le permitía vagar libremente en lo físico y saciarse en los componentes de la realidad. ¿No debería estar disgustado conmigo mismo? ¿No debería sentirme culpable por la destrucción que estábamos creando? Sabía que este mundo era un compuesto hecho de dos cosmologías diferentes que se habían combinado. Miles de millones de civilizaciones existieron en la cosmología del hombre de arena. Las civilizaciones que estaban ocupadas por seres vivos inteligentes como yo, como los humanos, como las razas sobrenaturales de la Tierra existían. Podía sentir cada acto de destrucción, de blasfemia cometido por mi poder de destrucción. Podía sentir en mi boca el sabor de las almas asustadas de aquellos que habían perecido a causa de mí. No es como si no fuera consciente de lo que estaba haciendo. No es como si no pudiera controlar a este monstruo que siempre había estado durmiendo en mí. Después de todo, este monstruo, esta destrucción que yo había querido domar desde el comienzo de esta nueva vida, esta destrucción que había querido domar no era otra que el verdadero yo, el verdadero Rias Gremory. Me pregunto si ella había sabido esto antes de que yo llegara a existir. La amabilidad, el amor y el cuidado eran anatemas para mi naturaleza. Pude verlo. Es por eso que el poder de la destrucción había sido difícil de controlar. Mientras no sea fiel a mí mismo, pelearía conmigo, trataría de consumirme. ¿Estarías orgulloso de mí ahora, abuelo, si pudieras verme? ¿Todavía me mirarías con amor y orgullo? Mi construcción se rompió a mi alrededor, pero estaba bien. Hizo lo que necesitaba que hiciera, destruyendo todo en mi camino y permitiéndome finalmente llegar a Kagutsuchi. Salté usando el espacio mismo, ya que era algo sólido hacia la forma imponente de Kagutsuchi. Había una cosa que necesitaba ser entendida. Más grande no siempre significó mejor. Solo significaba un objetivo más grande. Engarcé un puño, mi poder de destrucción se lo tragué en rojo oscuro. Pensé en el infinito, en el imposible encuentro de atracción y repulsión. Pensé en el más fuerte. Mi poder de destrucción se retorció tomando un color oscuro de amatista. Sentí que una sonrisa me dividió la cara. Por fin lo entendí. Sigue a Purple, susurré. Mi puño se encontró con el sol, una hormiga golpeó el sol y el sol fue el que gritó. Gritó llorando con su agonía a través del espacio. El ruido infernal se precipitó hacia mí como una ola de destrucción. Sentí que mi piel se desollaba, mis huesos se rompían, mis órganos explotaban desde adentro. Seguí golpeando hacia adelante. Seguí avanzando, cavando a través del cuerpo celeste de Kagutsuchi hasta que exploté desde el otro lado del cuerpo del dios. Me volví para mirar al dios llorando. Mi piel volvió a crecer como si fuera un lagarto más resistente al fuego. Sentí que mi interior sanaba y se ponía de nuevo en sus lugares apropiados. Me sentí como si acabara de salir de un sueño cómodo. Me sentí ligero como si mi cuerpo pesara menos que una pluma. Miré en una de mis manos mientras la piel terminaba de coser y reemplazarse. Había tomado algo del dios mientras había volado en su cuerpo. Brillaba y pulsaba suavemente en mi mano derecha como un corazón. Se sentía vivo. Esto era luz, divinidad, esto era un sueño manifestado. Esta era la esperanza, la desesperación, el anhelo de miles de personas que murieron, estaban muriendo y morirán. Abrí la boca y dirigí mi mano hacia ella. Me tragué el fragmento de la estrella. Sentí que ardía a través de mí cuando caía en mi cuerpo. Luchó reconociendo mi presencia como algo inequívocamente malo. Luchó desde adentro tratando de inmolarme, me golpeó desde adentro. Yo era un demonio.
Una de las actividades favoritas de mi raza había sido el consumo de almas, al menos antes de que se hubiera prohibido. Tal vez algunos demonios todavía lo estaban haciendo, pero probablemente estaba en secreto porque las consecuencias de hacer tales cosas, incluso para un demonio de sangre pura, podrían ser lo que los demonios de sangre pura considerarían no vale la pena soportarlo. Se decía que estaba prohibido comer almas, más precisamente almas humanas. ¿Los dioses realmente no tenían almas? También fue el caso de la mayoría de los seres sobrenaturales. Teníamos algo diferente pero tan similar que podría considerarse un alma. Teníamos en lugar de un alma una esencia. Significaba que no estaba rompiendo las leyes del inframundo cuando mi cuerpo comenzó a alimentarse de la pieza de divinidad que aún luchaba, aplastándola, cortándola y absorbiéndola. El fragmento de la divinidad fue tragado entero y por un instante, no sentí nada. ¿Es todo?, me preguntaba. Al menos, lo habría intentado, me dije a mí mismo antes de sentir que palpitaba dentro de mí, dentro de mi corazón. Se propagó en el resto de mi cuerpo como una infección mortal. Con él vino una fuerza muy diferente y similar a la que estaba acostumbrado. Con él, más importante aún, vino la claridad y la comprensión. Un dios no era un ser que solo controlaba o representaba un aspecto del universo. Eran mucho más que esto. Eran verdades universales tomadas en forma que fueron moldeadas por ellos mismos y los pensamientos y realidades del mundo que los rodea. Kagutsuchi no era fuego. Llamarlo así sería un error tan monumental. Él era la llama que impulsó la civilización japonesa, que existía en el corazón de cada persona japonesa. Él era el fuego que daba luz y comprensión al oscuro mundo circundante. Kagutsuchi era iluminación. Kagutsuchi era claridad. Matar su cambio físico no cambiaría nada. Mientras Japón existiera como concepto, mientras la gente todavía creyera en él, existiría. Matarlo por completo en todos los niveles afectaría recíprocamente a todo Japón. Sería como infligir una maldición a todos aquellos que lo llamaron su hogar. Sentí la formación de un dolor de cabeza. Era como si hubiera algo dentro de mi cerebro, mi cabeza retorciéndose y creciendo desde adentro. El dolor de cabeza se convirtió en una molestia y floreció en dolor. Mi esencia que debería haber estado actuando no lo era. El dolor como nunca me había sentido desde que me reencarné se dividió y volvió mi mente blanca. Me mordí la lengua para no gritar, mientras la cosa dentro de mí seguía creciendo y creciendo y creciendo hasta que sentí que explotaba de mi cabeza en una lluvia de huesos y sangre. Podía sentir un peso en mi cabeza. Toqué donde pude sentir la perturbación y toqué algo óseo, que se sentía como una pieza de metal resistente. Mis ojos se levantaron para ver qué era. Era un cuerno, el tipo de cuerno que verías en las representaciones bíblicas de los demonios. Se retorció y se dobló como el cuerno de una cabra. Lo toqué con uno de mis dedos las puntas. Perforó a través de mi carne reforzada. Recogí la sangre en mi boca. Espero que no sea un accesorio permanente, que sea algo que no podría ocultar. Claro que era un demonio y no me avergoncé de eso, pero esto no era algo que quisiera anunciar donde quiera que fuera. Me ocuparé de eso más tarde. Volví mi atención a Kagutsuchi. Había dejado de gritar. En agonía. Su gigantesco cuerpo estaba perdiendo masa y volumen. Supongo que finalmente entendió que su tamaño no ayudaría en mi contra. El sol se comprimió, reuniéndose en una pequeña bola del tamaño de una puerta. Parecía un vórtice colapsando o tragándose. El sol terminó su compresión tomando la forma de un huevo de oro. Las grietas aparecieron en su superficie antes de que un brazo la atravesara. La forma de Kagutsuchi salió de ella cambió. Atrás quedó el cabello escarlata. En cambio, había sido reemplazado por blanco incoloro. Su piel brillaba suavemente iluminando el espacio. Sus ojos dorados se veían diferentes, más diría yo. Sus ojos estaban fijos en mí. Nuestras miradas cruzadas. Su lleno de odio y yo diría miedo, y el mío lleno de indiferencia. No le tenía miedo ni me preocupaba lo que estaba sucediendo en Kuo en este momento. Me sentía entumecido, impasible. Tal vez más tarde me importaría, pero en este momento, lo único que pasó la emoción corriendo por mi corazón fue la idea de consumir al dios antes que a mí. Probé lo divino y ansié más con toda mi alma. Quería reemplazar esta sensación de entumecimiento con la euforía que sabía que el sabor de su carne me haría sentir. No nos dijimos nada el uno al otro. No había nada que decir entre nosotros después de todo. Él quería para mi fin y yo anhelaba su carne. Nada más, nada menos. Nos apresuramos el uno al otro como dos estrellas en colisión en la oscuridad del vacío.
Su puño se encontró con el lado inferior de mi cara, destruyendo y pulverizando mi mandíbula en una niebla sangrienta. Respondí a su acción hundiendo una de mis manos en la cavidad de su ojo derecho y quitándola en un hisopo. Nuestras heridas sanaron instantáneamente como si el tiempo hubiera sido rebobinado y volamos el uno al otro con violencia grabada en nuestros cuerpos para comenzar el ciclo de nuevo. Nuestros puños se encontraron bajo una lluvia de golpes haciendo temblar el espacio. Mi mano se rompió antes de regenerarse más fuerte y romper su mano. El dios me envió un golpe derecho. Esquivé moviendo la cabeza hacia un lado solo para que se encontrara con un gancho que me hizo un agujero en ambos lados de las mejillas y me rompió los dientes. En represalia, agarré el brazo y lo arranqué de su cuerpo con un tirón contundente. Nos desenganchamos refrescándonos unos de otros en mi mano, una ola de destrucción a punto de ser liberados. Lo solté al dios que lo encontró con otro. El oro y el rojo oscuro lucharon por la nominación antes de consumirse mutuamente en una explosión que destrozó el mundo. Me moví, empujando mi cuerpo para reaparecer detrás de él como si hubiera teletransportado un uppercut listo. Mi puño le quitó la cabeza de su cuerpo como si hubiera abierto la cabeza de una botella de vino. Su cuerpo se movía como si mi acción ni siquiera sucediera. Una patada se encontró con mi estómago y me envió volando lejos del dios. Mi espalda se encontró con algo sólido que detuvo mi vuelo improvisado. Me volví para ver que una luna que había sobrevivido a nuestros enfrentamientos había sido la razón de mi parada. No tuve más tiempo para pensar, porque Kagutsuchi reapareció sobre mí con una espada de fuego en la mano con un golpe descendente. Empujé mis brazos sobre mí en forma de una X para bloquear el ataque. Su espada se encontró con mi carne y la cantó, pero se encontró incapaz de penetrarla o atravesarla como lo había podido antes. Desafortunadamente, el suelo debajo de mí no pudo no verse afectado. La fuerza de la huelga viajó bajo mis pies y rompió el planetoide en dos. Con mis manos, agarré los brazos del dios y lo arrojé debajo de mí invirtiendo nuestras posiciones antes de disparar un rayo de destrucción en blanco. Trató de usar su espada como escudo, pero mi destrucción la atravesó y le dio un puñetazo en el pecho. No di un momento para pensar. Con la pierna derecha, envió una patada de hacha hacia su cuello decapitándolo. Su cabeza flotante se volvió hacia mí y liberó un rayo de luz de su boca. Puse mi mano derecha en el camino del ataque. Tocó mi mano y se separó a mi alrededor en múltiples rayos menores antes de chisporrotear. Eso tuvo el tiempo que el dios había necesitado para volver a colocar su cabeza en su cuerpo. ¡Ban!, susurré señalando uno de mis dedos al dios. A diferencia de las otras veces, mi ataque no aterrizó. Las llamas del dios surgieron alrededor de su forma como un escudo para absorber el impacto y protegerlo. Lo hicieron, pero no pudieron evitar que lo enviaran a través de la luna destruida. Kagutsuchi había podido ver si no sentía mi ataque. De la misma manera que había crecido en fuerza, de la misma manera estaba claro que él también lo había hecho. El dios había sido estabilizarse creando alas de fuego. Las cosas no podían continuar así. A este ritmo, nunca podría matarlo, ganar. ¿Cuál era el punto de dominarlo, de haber crecido mucho más fuerte que él en todos los niveles si no era capaz de derribarlo? Mi poder de destrucción podría vencerlo, pero necesitaba pensar, darle forma en una forma que seguramente me haría ganar. Observé cómo las llamas del dios comenzaron a cambiar, cómo incluso a años luz de distancia, podía sentir su intensidad. Miré el fenómeno con toda mi atención, tratando de entender la razón del crecimiento de la fuerza del dios. Sus llamas estaban quemando el espacio mismo. Sabía que si lo deseaba, tal cosa no sucedería. ¿Por qué? Las llamas necesitan combustible, me di cuenta. Está usando la materia como combustible para sí mismo, para sus llamas. Así debe haber sido como había podido mantenerse al día conmigo todo este tiempo. Los Daimons eran considerados dioses, aunque menores por una razón. En este universo donde existía cada ser sobrenatural, el nombre de nuestra raza no provenía del hecho de que con el tiempo, el antiguo término griego para algunas deidades que abarcaban solo un concepto se convirtió debido a la cristianización y muchos otros factores en la designación del adversario de Dios y sus súbditos. En este universo, Daimons y Daemons, los antepasados de la raza del diablo compartían el mismo nombre porque, en su base, me di cuenta de que eran lo mismo. Todos podríamos ganar fuerza a través del poder de las almas humanas. Las almas humanas podrían fortalecernos y empoderarnos. Ambos éramos seres muy superiores a la mayoría y fuimos designados para ser representaciones de conceptos universales como con el primer Bael y la destrucción y Kratos y la fuerza. Me di cuenta de que el dios antes de haberme atiborrado a través de sus llamas en miles de millones de almas para mantenerme conmigo.
Almas que pueden ser diferentes, más débiles, diferentes a las humanas, pero sin embargo almas. Todo, desde cada mota hasta el mayor cuerpo cósmico, estaba vivo y tenía un alma. Podía verlo con mis ojos. Los hilos estaban conectados a todo porque todo estaba vivo. Observé cómo las llamas del Dios continuaban alimentándose cada vez más y más. Necesitaba dar forma a mi poder de destrucción para que mi próxima acción asegurara mi victoria. Recorré un espíritu de dos caras. La forma del Dios ante mí perdió coherencia, fusionándose con las llamas para precipitarse hacia mí. Agarré mi poder de destrucción calmándolo y prometiéndole una fiesta solo si esperaba. Dejé que el Dios se acercara, su presencia ardiendo a través del espacio y dejando atrás grietas. A través de esas grietas en la realidad, pude ver un vacío sin fin, donde en todas direcciones, había una mezcla de colores iridiscentes. Era como mirar un caleidoscopio infinito. Miré y sentí algo aterrador mucho más de lo que miro hacia atrás. Sentí que las venas explotaban en mi nariz, ya que la atención y la existencia de esto demostraron ser casi demasiado para que mi cerebro lo entendiera. Me volví hacia Kaguchi. He mirado hacia el abismo y el abismo había mirado hacia atrás. Ya no estaba mirando, pero sabía que me estaba observando. Me asustó. Traté de ignorarlo. Tal vez mientras no lo reconozca, tal vez pierda interés en mí. La presencia de su atención se retiró y finalmente me sentí como si pudiera respirar y existir. No estaba seguro de los límites de mi esencia y esto no era algo que quisiera probar. Las llamas de Kagutsuchi consumieron todo como una tormenta cósmica. Consumían todas las direcciones, todo lo físico o sobrenatural. Me paré en medio de ellos mientras me corrían. Mis manos se tocaron y tomaron la forma de un mudra, mis pulgares tocaron a otro de pie, mis dos meñiques metidos en contacto, el resto de los dedos se doblan tocando solo en las puntas. Pintar en el vacío directamente. Yo era un demonio, por supuesto, podía hacerlo. Santuario malévolo, susurré con mis palabras, mi poder de destrucción se expandió, abarcando todo. Lo dejé crecer cubriendo miles de millones de millas, todo el cuerpo de una llama de la serpiente de Kagutsuchi. Liberé mi poder de destrucción que comenzó a cortar y limpiar todo. Las llamas que se precipitaban hacia mí se evaporaron siendo cortadas a nada por mi poder de destrucción. Observé cuán desesperadamente el Dios trató de escapar. Se detuvo cuando se dio cuenta de que dondequiera que iba, mi poder de destrucción lo seguía. Lo intentó cuando se dio cuenta para protegerse con sus llamas. Fueron devorados tan rápido como aparecieron por mi destrucción. En menos de un microsegundo, sus llamas más largas que un sistema solar se redujeron a lo que parecía una pequeña chispa. Elegí en este momento apresurarme hacia el Dios. Había sido reducido a la forma de un niño pequeño. Sus ojos se abrieron cuando me vio caer hacia mí. Intentó moverse, escapar. Le agarré la cabeza suavemente como si fuera la cosa más delicada del mundo, como si fuera el cristal más precioso. No debería ser posible. Esto no debería estar sucediendo. Soy justicia. Soy Dios. Lloró. Dirigí mi rostro hacia el suyo como si quisiera besarlo en la cara y abrí la boca. Y yo soy el diablo, le susurré antes de morder su carne piadosa. Capítulo 20 Amígdala entendiendo, eso fue lo que me dio comer y consumir la esencia de una deidad como Kagutsuchi. Comer un dios, la esencia de un dios era tan profunda e íntima que todo lo que se podía hacer. Eso era ver a otro ser en su totalidad, mirarlos y aprender sobre ellos, sobre cosas que probablemente ni siquiera sabían sobre ellos y destrozar todas esas cosas. Desgarrando esas cosas, doblándolas, pervirtiéndolas antes de consumirlas. Estoy seguro de que incluso si no hubiera ganado nada sustancial de la usurpación de Kagutsuchi, la experiencia habría valido la pena. Ese acto íntimo me dio conocimiento e iluminación sobre los dioses y sobre la naturaleza del mundo. Los dioses no eran más que sueños. Eran los sueños de millones, de cientos de miles. Eran el conglomerado de esperanzas, de miedo. En mi corazón latía la chispa de Kagutsuchi y con ella, las chispas de todas las personas y sus descendientes que se habían llamado Japón durante miles de años. Fue impresionante, intoxicante, asqueroso. Los humanos de este mundo que me di cuenta no valían nada. Tal vez llamarlos sin valor era demasiado, pero estaban tan cerca como mis ojos. Todo lo que han tenido les fue dado. Todos sus éxitos, sus derrotas y sus triunfos no se debieron a sus propias manos e ingenio, sino porque fueron guiados y manipulados por seres sobrenaturales. ¿Cuál fue el punto de trabajo duro cuando todo era mucho más fácil para ti porque eras descendiente de un ser sobrenatural o fuiste bendecido por uno?
¿Cuál fue el punto en el que se te dieron todos tus éxitos en una bandeja de frutas podridas de aspecto delicioso? Ahora podía entender por qué los seres sobrenaturales de este mundo carecían de respeto por los humanos. Cuando eran tan débiles y todo lo que tenían era por ti o seres como tú, ¿cómo podría ser posible respetarlos? Estoy seguro de que sin el valor de sus almas, habrían sido borrados hace eones por mis antepasados u otros seres sobrenaturales terribles. No estaba pensando de esa manera, debido a la comida posterior a la claridad. Había sido algo que me había molestado desde mi llegada a este mundo, y esto fue solo ahora después de entender más, que pude argumentar esa línea de pensamiento correctamente en mi mente. Me puso en un enigma. Había usurpado lejos de Kagutsuchi su autoridad. ¿Podría incluso llamarse usurpación cuando yo era todo lo que era y mucho más? De todos modos, la cosa era que podía sentirlos fortaleciéndolos y quitando mi fuerza. La gente de Japón se sentía más como seres parásitos que cualquier otra cosa. Me hizo respetar a Kagutsuchi porque no creo que pudiera haber parecido tan tranquilo como él mientras estaba constantemente absorto. Me gustó el poder que todo me dio, esa sensación eufórica como si pudiera pisar el mundo mismo y desequilibrarlo. Esto era algo que era difícil de imaginar si nunca tuvieras un poder real, verdadero poder capaz de dar forma directamente al mundo a tus caprichos, pero odiaba las responsabilidades que venían inherentemente con él. Estoy seguro de que si lo deseaba, podría separarme completamente del pueblo japonés y su adoración o transformar el vínculo que compartimos en el único que se beneficiaría sería yo. Poder sin todos los obstáculos a costa de mi alma metafórica. Perdiste tu alma hace mucho tiempo, susurró una parte de mí. Lo perdiste incluso antes de canibalizar a otro ser inmortal, antes de que incluso dejaras de preocuparte por los que se supone que debes proteger, los que dices que amas. Ignoré esa voz y la empujé más profundamente en el fondo de mi mente. Pensaría en eso más tarde. En este momento, necesitaba elegir una solución. La primera solución sería permitirme ser Lechoden por la gente de la Tierra, el original Rías y yo adoraba. La segunda solución sería tomar todo sin dar nada a cambio. Tomando todo mientras sufrían porque los corté del charco de divinidad que había tomado de Kagutsuchi. Había otra solución y esto era renunciar, devolver todo, dar este poder que corría a través de mí como una droga. Munché ausente en uno de los dedos restantes de Kagutsuchi mientras pensaba en lo que debía hacer. 3 soluciones. Conviértete en una sanguijuela, permítete ser Lechodo, renunciar a todo lo que acabas de ganar. La parte demoníaca de mí aborrecía la idea de incluso dar una parte de mí mismo, a renunciar a la fuerza de los seres más débiles e inferiores. ¿Qué pasa si mezclo todas las opciones en otra cosa? No había ninguna posibilidad en el cielo de renunciar a lo que acababa de ganar, pero dejando a la gente de Japón sufriendo, ser la causa de su sufrimiento y no hacer nada mientras yo pudiera hacerlo solo, traería y dejaría un mal sabor en mi boca. Dificultades, esfuerzos, esto fue todo. Estaba disgustado por ellos porque todo lo que tenían se les dio a diferencia de los humanos del mundo del que venía. ¿Qué pasaría si les diera el poder, la opción de luchar por lo que deseaban? Toda su existencia, solo habían sido alimentados, pero fue su culpa cuando nunca se les enseñó a alimentarse. Había leído tantas novelas o libros diferentes donde era solo luchando, entrenando, intentando que los protagonistas pudieran crecer. Ya tenía un estado de ánimo y con el enlace que tenía con ellos, sería algo fácil de implementar. Ese sería mi último regalo para ellos. Lo que sea que les haya pasado más tarde ya no me preocupa. Me tragué el último dedo restante de Kagutsuchi entero. Cerré los ojos y dirigí mi atención hacia mi alma, donde podía sentir mi energía demoníaca y la divinidad que acababa de ganar. Ignoré mi poder excesivo de destrucción que anhelaba ser utilizado. Pensando en ello, con mis vínculos con ellos, probablemente podría maldecir muy mal a la gente de esta tierra sin que puedan hacer nada. Estoy seguro de que otros dioses podrían haberlos protegido, pero me sorprendería si hubiera muchos otros dioses japoneses como Kagutsuchi que se dejaran leer por los habitantes de Japón. Kagutsuchi, a pesar de que lo que hizo fue tan estúpido en tantos niveles, realmente amaba a la gente de esta tierra, de tal manera que yo lo llamaría locura. Estoy seguro de que la mayoría de los dioses solo actuaron como sanguijuelas para las oraciones y la fuerza que los mortales les dieron y solo dieron bendiciones a sus mortales favorecidos. Me sumergí en el océano que representaba mi energía demoníaca. Podía sentir mi esencia palpitar bajo mi piel en anticipación de la acción que iba a cometer. Respiré hondo y convocé a mi alrededor toda mi energía demoníaca. Sentí que mi cuerpo se endurecía como si se insertara un rodeo eléctrico en mi columna vertebral. No recordaba en absoluto el encantamiento de Pandora. Bueno, no importaba.
Solo significaba que tenía que crear algo nuevo. Oh, hijos de la tierra del sol naciente, pronuncié mi voz tomando una cualidad que solo podía llamarse divina. Tú que nunca habías podido levantarte sobre tus estaciones. Tú que nunca pudiste luchar para hacer tuyo este mundo. Doy a tus almas potencial. La fuerza de cada ser que caería por tu culpa se convertiría en tuya. Los libero a todos de las cadenas que los atan desde los albores del tiempo. Los bendigo a todos con mi fuego, susurré incluso si supiera que el universo mismo me escucharía, que cada persona japonesa sobrenaturalmente inclinada escucharía mi voz. Mi poder demoníaco explotó lejos de mí en una ola de escarlata que cubría el universo en un mar de sangre. Continuó su avance cavando a través del espacio y la realidad, viajando a las almas de los japoneses y excavándose en sus almas. Eso sería lo último y único que haría por ellos. Cualquier otra cosa dependía de ellos. Incluso con mi bendición no estaba seguro de que sería suficiente para ellos sobrevivir con la existencia de seres fácilmente capaces de destruir este universo, pero esto era al menos algo que yo les permitiría independizarse si así lo desean. Sentí que el espacio se distorsionaba detrás de mí. Podía sentir una presencia de Eldritch invadir la realidad, su atención se volvió hacia mí. Me toqué la cara y sentí sangre fluyendo de ella. Solo su presencia y yo estaba sangrando tanto por mi nariz como por mis ojos. Su mano parecía romperse a través del espacio. No estaba rompiendo el espacio. Pude verlo con mis ojos y la nueva comprensión que obtuve después de comer Kagutsuchi. No estaban rompiendo las reglas de la realidad, doblándola. Fue la realidad misma la que cambió a causa de ellos. Sabía que mis acciones tendrían consecuencias. Había usurpado a un dios, uno de los más grandes actos blasfemos. Más que eso, había alterado millones de almas. ¿Qué clase de abominación eres? Hablé. La oscuridad fue la que me respondió. Me sonrió e incluso con mi esencia tratando de combatirlo, caí en sus garras. Había un viejo dicho que había aprendido cuando era más joven. Fue uno que no estaba seguro de poder olvidar. Me había olvidado de dónde venía, pero no olvidé las palabras. La noche es oscura y llena de terrores. Desafortunadamente fue para mí literalmente en este mundo en el que vivía. Estaba cayendo en lo que parecía ser un abismo sin fin. Los zarcillos de la oscuridad crecieron a mi alrededor. Parecían manos podridas que se sumergían en un lodo oscuro ennegrecido que el espacio entre las estrellas. Me enterraron, me susurraron, perforaron mi carne, me sofocaron. Me hicieron sentir dolor a un nivel que no era posible. Sentí que me atacaban y corrompían no solo físicamente como un cáncer, sino al nivel de mi alma tratando de devorar todo mi ser y lo peor era que estaban teniendo éxito. Traté de destruirlos con mi poder de destrucción, pero lo destruyeron y lo consumieron como una manada de lobos enojados. Traté de teletransportarme usando mis recuerdos y mi enlace a mi nobleza como portal. Bebieron de mi energía demoníaca más rápido de lo que mi esencia podría regenerarla. Les arañé con la fuerza de mi cuerpo, una fuerza que debería ser capaz de pulverizar en las montañas de gama baja. No se abultaron, su comprensión de mí se mantuvo firme. Me recordó algo que había enterrado profundamente en mi mente, que había tratado de olvidar, pero esta impotencia, esta maldad, sus toques solo lo llevaron a mi mente. Se suponía que debía ser diferente, más fuerte, así que ¿qué me estaba pasando esto de nuevo? ¿Por qué no era lo suficientemente fuerte? ¿Por qué seguía siendo débil? Mis pensamientos, podía sentir que se estaban desacelerando, mi vida, podía sentir que se estaba agotando. Sabía que incluso con mi esencia, moriría. No tenía dudas de eso. Sentí que una risa débil se me escapaba ya que la oscuridad me consumía casi por completo. Las únicas cosas que aún no habían consumido por completo eran mi esencia y mi poder de destrucción. Todo esto fue tan maravilloso, mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado o soñado, pero como con cada sueño, hubo un tiempo para despertar. Cerré los ojos mientras sentía que la oscuridad terminaba de consumir mi esencia y mi poder de destrucción. Solo deseaba que pudiera haber durado más tiempo, fue mi último pensamiento. Ella no es tuya para tomar, escuché una voz pronunciada ante un gigantesco cometa rojo oscuro de la misma sombra que mi poder de destrucción cayó y consumió todo.